Hoy vuelve una de las secciones que más está gustando del podcast, Inversores de X, de Twitter. Episodios en los que no hablamos de teoría ni de rentabilidades perfectas, sino con personas normales y corrientes como tú y como yo, que invierten como pueden, porque no se conforman con lo establecido por el sistema, que han aprendido a base de errores y que utilizan la inversión como una herramienta para ganar tranquilidad y opciones en su vida. En este episodio me acompaña Dani Barruso. Dani trabaja por cuenta ajena, invierte principalmente buscando rentas a través de dividendos y alquiler tradicional y tiene muy claro que la inversión no va de hacerse rico rápido, sino de construir poco a poco un patrimonio que le permita decidir, reducir jornadas si quiere, vivir con menos presión y, en definitiva, tener más libertad. A lo largo de la conversación hablamos de sus inicios como inversor, de cómo ha ido cambiando su forma de invertir con el tiempo, de cómo gestiona el dinero en pareja, muy importante, de cómo ha adquirido y cómo gestiona sus 2 inmuebles en alquiler, de su cartera actual basada en la estrategia de dividendos y algún que otro consejo sincero para aquellas personas que están empezando. Hecho este pequeño resumen, te invito a quedarte hasta el final porque ¿hasta qué punto estás utilizando la inversión para ganar libertad y no solo para acumular dinero? Empezamos. Hola a todo el mundo, un día más y bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Libertad Financiera. Hoy está conmigo Dani Barruso. Dani, encantada que estés aquí y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme, que me ha hecho muchísima ilusión estar aquí compartiendo contigo y con tu gran comunidad. Siempre me piden experiencias reales de inversores de carne y hueso como tú y como yo, así que aquí estás, fiel de ello. Cuéntanos, por si alguien no te conoce, quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas y por qué estás aquí hoy y qué crees que puedes aportar hoy a la comunidad. Bueno, pues yo, Dani Barruso, soy una persona pues mundana, ¿no? Intento ser pues natural, cercano, vivo en Bilbao y he estudiado ingeniería industrial. Lo que pasa que también soy bastante apasionado al tema de las inversiones, por eso estamos aquí. Y bueno, todo ello pues me hizo estudiar también el MBA y me hizo también hacerlo del tema de asesor financiero. Entonces, bueno, llevo unos cuantos añitos en este mundillo de la inversión. Empecé con el tema de bienes raíces y bueno, casi en paralelo empecé con bolsa, pues, con otro tipo de estrategias que no dominaba. Empezaba un poco pues eso, a hacer trading, lo que hace todo el mundo, ¿no? El que empieza en este mundillo, ¿no? Apuestas deportivas, etcétera. El caso es que siempre he tenido la inquietud de, rentabilizar los ahorros, de intentar tener algún extra aparte del trabajo y siempre he sido pues una persona inquieta, ¿no? Eso es un poco lo que más me puede definir a mí. Y a partir de ahí, pues bueno, he seguido un camino, al principio con menos éxito, a medida que vas ganando experiencia, pues con más éxito y ya vas montando tu propio criterio, vas definiendo un poco tu estrategia. Y entonces estamos un poco en un punto en el que yo creo que ya tengo cierta experiencia como para poder tratar de aportar algo de valor en tu canal, ¿vale? Sí, evidentemente salvando las distancias, aquí ha venido gente muy potente, pero bueno, yo puedo contar un poco mi historia a partir de lo que me vayas preguntando y espero que pueda salir algo interesante y sobre todo útil para las personas. Seguro que sí. ¿Cómo llega a ti el tema de la inversión? Me dices que empezaste por bienes raíces, ¿no? Si nos quieres contar un poco, pues no sé, me imagino que seguiste la línea habitual que seguimos casi todos, ¿no? Estudiamos hasta los 20 y pico y después de la universidad empezamos a trabajar, empezamos a ahorrar y acumulamos ahí un nivel de ahorro pues que estaba muerto de la risa y que de repente se nos enciende algo. A mí se me encendió una chispa gracias a mi padre, lo he contado muchas veces. Y por eso empecé a invertir. En tu caso, ¿hubo alguna señal, algo que te hiciera decir, oye, pues tengo que poner a trabajar mi dinero? ¿En tu casa se hablaba de dinero? ¿O cómo llegaste a preocuparte tanto por las finanzas? A ver, yo creo que a mí lo que me pasó fue que cuando yo estaba estudiando, o sea, imagínate, estaba pues en el bachillerato y todo esto, ya eligiendo la carrera, y luego llegué a la universidad, fui viendo a medida que iba avanzando que la realidad era un poco diferente
a mis expectativas, ¿no? Y más cuando luego empecé a trabajar, ¿no? Que cada persona pues tiene unas circunstancias, etcétera. Y no digo que no fuese, que sea malo, porque estoy muy contento en mi trabajo y en los trabajos que tenía antes y tal, pero sí que es verdad que la realidad era un poco diferente. Y entonces, claro, vas viendo un poco hacia dónde vas y dices, joder, pues esto a lo mejor se me queda corto y veo que a lo mejor tiene que haber alguna otra manera, porque a lo mejor no es esta la vida que más me llene, ¿no? Y entonces esa insatisfacción, ¿no? Un poco por así decirlo, es lo que te lleva a buscar caminos alternativos para progresar en tu vida, en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que grandes cambios que hay en la humanidad nacen de esa insatisfacción. Si todo el mundo estuviese pues totalmente satisfecho, a lo mejor el mundo no progresaría tanto, ¿vale? O sí, pero no lo sé. Entonces, yo tenía también, igual que has comentado tú con tu padre, en mi caso, el mío también hacía alguna cosilla en bolsa y yo le veía desde pequeño pues que ponía el teletexto, las cotizaciones, y bueno, eso seguro que a ti te sonará. Sí, el mío también, sí. a los más pequeños no sabrán ni de qué estamos hablando. Pero bueno, pues entonces siempre tenías esa cosa, ¿no? Y a lo mejor incluso en el instituto o ya en la universidad, cuando salía la palabra bolsa, mercado de valores, era algo que me hacía como un mogollón de ilusión y siempre pues buscaba información de eso y empezabas pues leyendo libros, haciendo cosas y entonces yo fui viendo eso como una manera más de poder ganar dinero independientemente de tu trabajo, ¿no? De trabajar por cuenta ajena. Entonces, igual que probé muchas otras cosas, pues una de las cosas que probé fue la bolsa. Cuando hablas de insatisfacción, ¿te refieres, como yo lo veo, que es intercambiar tiempo por dinero en un trabajo? Totalmente. O sea, yo al final tenía algo que, no sé, que era como realmente he estudiado tanto, me he esforzado tanto toda mi vida para esta vida, que dices, no es que esté mal, pero es como, no me quiero conformar, ¿no? Y entonces a medida que te vas adentrando un poco en este mundo, ves a mucha gente que te puede contar su experiencia y que encaja mucho contigo, ¿no? Pues con las personas que somos así un poco más inquietas en este sentido porque somos un poco más inconformistas, que no sé si es bueno o es malo, ¿no? Por ejemplo, hay autores como el típico Robert Kiyosaki, pues que ya te habla del tema de la carrera de la rata. Entonces, cuando tú lees eso y ves ese concepto, dices, ahí va, es una persona que ha plasmado esa realidad de esta manera y efectivamente tiene razón, ¿no? Y luego hay otro que te pone otro ejemplo diferente, pero al final te está definiendo una situación real por la que muchos pasamos y es como te están enseñando a ser un trabajador por cuenta ajena, a esforzarte a seguir órdenes y ya está. Y a lo mejor, no sé, cada uno tiene un mundo interior diferente, igual eso pues te puede llenar o no te puede llenar y realmente si no estás satisfecho con eso, pues ¿por qué no vas a probar otras alternativas que resuenen más contigo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que salía de mí. A lo mejor si hubiese sido futbolista, porque a mí me gustaba mucho el fútbol, lo que pasa es que era un poco paquete. Si hubiese sido súper bueno, pues a lo mejor no me hubiese pasado esto y estaría disfrutando, ¿no? de ser futbolista y me ganaría muy bien la vida. Pero claro, por cómo acabó mi vida, ¿no? Pues bueno, me ha llevado un poco a este camino, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento. Lo veo mucho como tú, porque me siento muy identificada con algunas palabras que intentas decir, que te describen, y al final creo que es inconformismo, esas ganas de querer mejorar y el decir, jolín, me veo realmente 45 años yendo a trabajar 8 horas al día, intercambiando tiempo con unos compañeros de trabajo que yo no elijo, que al final veo más que a mi propia familia, o teniendo 30 días o 20, los que sean, de vacaciones al año y el resto trabajar. O sea, ¿realmente esto tiene sentido o hay un plan B? A mí, por lo menos, en cuanto descubrí la inversión, no automáticamente, obviamente, o sea, en el mismo año que empecé a invertir, no me cambió la vida, pero a día de hoy he de decir que mi vida en absoluto sería la misma si no fuera inversora. Totalmente de acuerdo, porque el hecho del ser inversor te hace ser optimista ante el futuro, ¿no? Porque dices, joder, pues estoy tomando las riendas de mi vida, estoy viendo que poco a poco mi futuro está
está mejorando, mejora mi presente y entonces aumentan un poco pues mis ganas y mi positividad ante la vida, ¿no? Cuando estás haciendo algo que no depende tanto de ti, porque muchas veces llegas a un punto en el que igual en los trabajos el tener un ascenso a lo mejor implica trabajar muchísimas horas más o igual tampoco depende de ti. Tú puedes hacer muchas cosas, pero a lo mejor ese otro puesto pues no depende tanto de ti y ya llega un punto en el que no puedes hacer nada. Sin embargo, aquí, en el tema de la inversión, los límites te los pones tú mismo y eso te da muchísima independencia. Entonces yo creo que eso es maravilloso. Por eso también nosotros somos unos apasionados de la inversión y precisamente por sentirnos así queremos, por lo menos yo, tratar de divulgar esto para que la gente lo conozca, porque es que a mí me cambió la inversión, me cambió la vida totalmente. Es que es así, es tal cual. ¿El tema del ahorro tú lo llevabas bien desde pequeño o también tuviste que ponerte a trabajar sobre ello? Yo lo mamé desde pequeña en casa del ahorro. Del ahorro, sí. Continúa. Me imagino que eso o sea, no tienes ningún problema en el tema de ahorrar y te encontraste con unos ingresos que ya empezaste a invertir o te tuviste que poner desde cero a trabajar en las finanzas personales y decir, oye, pues mira, soy un desastre, no ahorro nada y voy a empezar a ahorrar así, así y así. No, siempre, la verdad que yo creo que siempre he sido ahorrador. O sea, era el típico niño, pues que, bueno, que a ver, hacía todas las colecciones de cromos que salían todos los años, pues hacía todas, sobre todo las de fútbol. Pero luego, pues bueno, siempre me administraba de tal manera para guardar un poco e invertir. O sea, tenía un poco esa mentalidad. Y sí que hubo una época en la que, joder, no sé si te acuerdas cuando teníamos los móviles, joder, qué mayores somos, con tarjeta de prepago. Sí. Y que cogías y metías un dinero y entonces, pues lo que te duraba, ¿no? Yo me acuerdo que había la opción esa de llamar y que te daban como un crédito para hablar. Bueno, sí, sí, yo lo recuerdo también. Pedías dinero prestado, ¿no? Igual se te acababan los 5 euros que metías y hasta el mes siguiente la mamá, no te daba dinero y entonces te estabas todo el día sin poder mandar mensajes ni nada. Entonces, pues igual ahí pedías lo de esta historia y bueno, era como una manera de endeudarse, pero en pequeño, ¿no? Y entonces eso pues, también me hizo darme cuenta de que, joder, pues ahora puedo disponer de esos minutos de más, pero luego igual tengo que estar 2 meses sin poder hablar. Porque claro, cuando me den los 5 euros, pago la deuda, pero luego tengo que volver a pedir otra vez este dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso también sí que me hizo replantearme pues un poco la importancia del tener el dinero para comprar lo que tú quieras. Y si no lo puedes tener, no te lo compras, lo ahorras y lo pagas cuando lo tengas. Entonces, un poco esa mentalidad sí que la empecé a construir desde pequeño. Te voy a preguntar ahora algo un poco más personal. Me gusta mucho preguntar a los invitados, siempre y cuando, hasta donde se sientan cómodos, por supuesto, y me dejen, ¿cómo trabajan con el dinero en casa? En tu caso, sé que tienes pareja, supongo que mucha gente que te esté escuchando no tenga ni idea de tu vida. Entonces, tu situación actual es de que vives en pareja, no sé si vivís juntos o no, cómo gestionáis el dinero en casa, si ella tenía esta visión sobre el dinero cuando te conoció o cómo habéis ido trabajando en esto a lo largo del tiempo. Vale, perfecto, te contesto, pero antes de nada, o sea, tú siéntete libre a preguntarme lo que quieras, ¿vale? O sea, vale. Como si quieres preguntarme para, no sé, yo qué sé, para hurgar o lo que sea, da igual, yo soy súper transparente, ¿vale? O sea, si yo veo que no te sé contestar, no te contestaré, pero vale. Vamos, siéntete libre, ¿vale? Sin problema. Entonces, yo sí que vivo con mi pareja, bueno, realmente llevamos viviendo pues 1 año y pico aquí. Hasta entonces, bueno, ella es más jovencita que yo tampoco soy muy mayor, pero bueno, ya van empezando los años. ¿Eres de mi quinta? Sí, 34 tengo yo, del 91. Ay, yo del 92, vale. ¿Del 92? Sí, o sea, sí, soy un año más chica, sí. Bueno, pues mi chica tiene 6 menos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ella también hizo dos carreras, empezó el año pasado ya a trabajar y tal, entonces, pues bueno, hasta el año pasado no vino a vivir conmigo, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, hasta ahora un poco lo que ha estado haciendo ella es lo que siempre suelo decir a todo el mundo, ¿no? Intentar hacer ese colchón de seguridad y luego ya, una vez que tienes ese colchón de seguridad, que también puedes poner en renta fija, en cuentas remuneradas, etcétera,
pues ya luego a partir de ahí no tiene sentido seguir ahorrando más y habría que empezar a invertir. Entonces, ya llevamos unos cuantos años. Es verdad que viviendo juntos llevamos 1 año y poco, pero de relación, pues realmente, pues desde que nos conocemos, pues eso, básicamente un poquito más de 5 años desde que nos conocemos. Luego ya relación formal y eso menos, pero bueno. El caso es que ella ha ido viendo todo lo que yo iba haciendo y es verdad que ella en su momento tampoco tenía esa inquietud, pero como también estaba estudiando, pues era diferente. Entonces, yo creo que, afortunadamente, yo creo que ha ido bastante bien orientada, o eso creo yo, y creo que está haciendo las cosas muy bien. Pero en ese sentido lo que tenemos es pues una cuenta común, no sé cómo harás tú con tu chico, pero vamos, tenemos una cuenta común en la que ambos pues metemos una serie de un dinero todos los meses en el que más o menos calculamos que nos dé para toda la alimentación y todos los gastos que solemos tener al mes y un poquito más para que vaya sobrando. Entonces, con ese dinero, con esa cuenta común, pues pagamos las cenas, pagamos parte de los viajes, porque claro, a veces no llega y hay que poner más, y es con lo que funcionamos. Y luego aparte tenemos cada uno una propia. O sea, es decir, yo tengo mis cuentas propias con mis historias, mis inversiones y tal, y luego tengo una en común con ella, donde tiramos para las cosas comunes, y luego ella, pues sus cosas personales, las de ellas. Entonces, bueno, a mí me parece que está bastante bien así, porque nos organizamos bien. Nosotros hacemos exactamente igual. Y yo créeme que llevo mucho más. y nosotros estamos también súper cómodos así. Tenemos una cuenta conjunta para todo lo que es de los dos. Y luego cada uno tiene de manera independiente su cuenta aparte y su patrimonio. Y listo, o sea, por el momento nosotros nos sentimos cómodos así. El día de mañana, si tengo hijos, no sé si cambiará, supongo que sí, no lo sé, tampoco me importa porque como no ha llegado el momento, pues ya veré lo que pasa, pero nosotros también hacemos como tú. A ver, si llega ese momento, pues realmente yo entiendo que será aportar un poco más de dinero o bastante más a esa cuenta común y ya está. Pero la filosofía al final es la misma. Realmente, bueno, llega un punto en el que creo que el ser disciplinado en ese sentido te hace coger un hábito y es seguirlo, con más o menos dinero, pero si tú tienes claro más o menos, por eso creo que es muy importante y me gusta mucho cuando tú haces hincapié en eso, en muchos podcasts y muchos vídeos que tienes, en la importancia de cuantificar tus ingresos y tus gastos. O sea, tampoco tiene que ser un punto obsesivo, como nosotros igual sí somos, pero realmente con tener más o menos una idea de dónde se van los gastos, así un poco general, eso te va a ayudar a tener una planificación mucho mejor. Porque creo que eso te da una visión de cuánto más o menos puedes ahorrar y en función de eso tomar decisiones de cuánto invertir, cuánto no y de cómo organizarte. Porque muchas veces podemos permitirnos muchas cosas que ni siquiera las sabemos, ¿eh? Ojo que lo de cuantificar gastos e ingresos a veces te lleva sorpresas positivas, porque igual podrías gastar incluso más de lo que estás gastando, ¿no? Pasan los dos casos, que a veces se gasta de más y a veces de menos. Pero si no conoces tu realidad, entonces no conoces lo que puedes hacer. Exacto, o sea, no sé, yo un día hace meses ya puse un tuit, pues de cuantificar absolutamente todo, ¿no? Yo soy doña Excel y doña números, pero ponía el ejemplo de ir al gimnasio y anotar los pesos. Yo era una friki y llevaba mi libretita y intentaba no anotarlo en el móvil para no estar todo el día esclava del teléfono, pero yo me llevaba mi libretita y me anotaba los RMs y los pesos de cada máquina simplemente para saber qué peso metía, porque es que si no sé cuánto peso estoy metiendo, ¿cómo voy a querer meter más al día siguiente y cómo voy a mejorar si no sé cuánto es, ¿no? Y extrapolaba este ejemplo pues a lo que estás diciendo, que puede ser llevado a muchísimos ámbitos diferentes, y aquí en el que estamos hablando, pues en el tema de los ingresos y los gastos, que para mí es súper importante. Yo a día de hoy es cierto que no anoto los ingresos y los gastos a rajatabla, pero hubo un tiempo, ojo, que sí lo hice, y ahí ya es cuando eres consciente de realmente de en dónde tienes que poner el foco y en dónde no. Pues yo sí que lo hago y me he dado cuenta de que a lo mejor es lo que dices tú, que tampoco hace falta llevarlo al milímetro, porque cuando yo se lo digo a mucha gente, pues con que más o menos tengan una idea es válido. Pero yo aún así sí que es verdad que lo anoto todo. Y en el gimnasio también. Lo que pasa que yo lo apunto en el móvil en un drive y ya está. Pero evidentemente también, porque si tú quieres mejorar algo, tienes que saber primero cómo está. Exacto. Entonces, es que es así. Muchas veces lo que no mides es difícil de mejorarlo.
¿Y cómo lo hacéis eso? ¿Anotáis cada vez que tenéis un gasto en un documento Excel compartido o guardáis los tickets y...? Dime. Lo anoto yo todo. O sea, ella realmente no hace nada. O sea, en el sentido de que ella hace una transferencia automática a la cuenta conjunta. A la cuenta común y hace otra a lo que es para ahorro e inversión. Es decir, nosotros, o sea, lo que ella lleva a una cuenta que de ahí puede ser o para quedar en el colchón o para ahorrar en función de cómo esté el mes, de si ha tenido que tirar de colchón para lo que sea, pero siempre es un dinero fijo que destina a ahorro / inversión y luego otro a la común. Entonces ya está. El resto del dinero ella hace y deshace lo que quiere, pues como si se lo funde. Perfecto. Todo. Pero realmente la otra parte ya se ha asegurado de que por lo menos esa cantidad la ahorra / invierte. ¿Sois 100% transparentes con el tema de dinero? A mí me parece fundamental y me sorprende que hay mucha gente que respondería no a esta pregunta. Creo que no eres uno de ellos, pero... Sí, joder, y yo además le estoy todo el día enseñando de las inversiones, ¿sabes? Si se le pega algo, ¿sabes? Ahora ha empezado ya un poquito, pero vamos, le he llevando la tabarra todos los años, ¿sabes? Mira cómo va esto, tal, para que vea y para que vea que joder, que esto es real, que al final muchas veces suena a ciencia ficción, también es verdad que hay mucho humo y muchas veces se hace parecer difícil lo que no es tan, o sea, que es sencillo, realmente... Joder, es aprender lo fundamental para cada estrategia que se utilice y una vez que ya se conoce, pues es ejecutarla. Si esto va mucho más, tú lo sabrás bien, va más de tiempo y de disciplina. Exacto. Que de procedimiento. O sea, realmente si tu técnica o tu conocimiento es mayor, pues vas a tener un porcentaje de éxito en forma de rentabilidad mayor. Pero aún así, aunque seas un negado, si tienes la psicología adecuada y haces las cosas adecuadas, vas a llegar a tus objetivos. Llegarás más tarde, pero llegarás. ¿Qué consejo le darías a alguien? Hay muchas veces que me escriben de cómo inculcar a la pareja que invierta o cómo enseñarla. En mi caso es fácil porque antes de publicar un episodio se los escucha a todos y antes de tener el podcast pues ya me encargaba yo de lo mismo que tú, ¿no? De enseñarle mis inversiones y explicarle lo que era cada cosa, lo que era una acción, lo que era un ETF, cómo funciona cada cosa, qué analizo, qué no analizo. Bueno, yo me encargaba un poco de esto y yo lo he tenido muy fácil. Pero hay gente que me comenta que cómo puede hacer para hacer que su pareja le despierte ese interés, al menos. No sé si tienes alguna idea o algo que decir para todas estas personas que dicen, oye, pues es que mi pareja no hay manera y yo estoy con el ordenador con mis inversiones, pero es que le da igual, sea hombre o mujer, ¿eh? Pues mira, a mí una de las cosas que siempre he utilizaba entre comillas, ¿no? A nivel de compartir educación financiera, ¿no? Es, por ejemplo, ¿te gustaría hacer este año este viaje o qué te gustaría hacer? Un poco planificar cuáles serían como nuestros sueños para el año. Yo es verdad que soy muy ingenieril, en esa la gente no es tan cuadriculada, pero decir, joder, pues ¿te gustaría ir a este sitio a hacer esto otro, hacer esto otro? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Pues para hacer esto deberíamos hacer esto, lo otro, fíjate, si inviertes tal, no sé cuál. Entonces vas un poco planteando un para qué, ¿vale? O sea, un fin. Es decir, ¿con qué fin invierto? ¿Qué es lo que persigo haciendo el proceso de invertir? ¿O para qué ahorro? ¿Por qué motivo? ¿Sabes? Muchas veces si en la vida no tenemos un por qué ni un para qué, perdemos el rumbo. Entonces yo creo que esto es un poco igual que con todo, ¿no? Es parecido. Si tú le puedes explicar a la otra persona el porqué de lo que se está haciendo, es más sencillo que esa persona pues lo entienda, ¿no? Y lo comprenda. ¿En algún momento os habéis planteado invertir juntos? ¿O pues, siempre por separado? A ver, por separado, lo que pasa que al final ella en este momento está aprendiendo, pues ya le estoy todo el día haciendo leer un montón de libros, a la pobre la tengo castigada, y bueno, ya no me hace ni caso, pero bueno, ya se ha leído unos cuantos y ya más o menos entiendo un poco cómo va, y en cierto modo pues ella invierte, pero le voy diciendo yo, pues mira, esta otra, tal, entonces pues bueno, lo va pillando, pero como al final no tenemos ningún secreto, pues yo le voy orientando. Entiendo yo que el día de mañana pues ella irá tomando también sus propias decisiones, como es lógico y como es lo esperable y lo deseado. Pero a día de hoy estamos en ese punto en el que un poco me dice, a ver, ¿en qué invierto? Y ya está. ¿Y sientes, por ejemplo, que su aversión al riesgo no es la misma que la tuya? Es decir, tú le dices, me gusta
X empresa, Iberdrola, no sé, por poner un ejemplo, y ella ve una fluctuación de un 10% y dirá, ay Dios, Dani, pero ¿qué me has dicho? Que meta aquí, que ahora tengo no sé cuánto menos. ¿Lo notas eso? Justo, o sea, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo con Redella el otro día. Pues compró Redella, es verdad, a 15,4, con mala suerte, no es recomendación de nada. Pero dije, joder, pues está bien. Ella hace compras, pues eso, cada 2 meses, más o menos una parte, ¿no? Y entonces le tocaba comprar y le dije, joder, pues mira, Redella no está mal. Y en plan, bueno, pues de repente bajó a 14 y pico. Y dice, me cago en 10, Dani, pero no decías que esta empresa era buena. Y yo, a ver, que aquí invertimos por la manera en la que nosotros lo hacemos, realmente tenemos una visión a largo plazo, pero si consideramos que una empresa tiene un precio adecuado en un determinado momento y luego baja más, pues realmente lo podemos ver, basándonos en esta estrategia, lo podemos ver como una oportunidad de ampliar más o, si no vas a ampliar más, mantener y estar tranquilo. Porque al final, si ese precio era bueno, pues ya está. Que luego yo, cuando lo compré más barato y me dijo, ¿ves? Tenía que haber esperado que tú has comprado más barato. Pero bueno, ese tipo de cosas, pues sí, pues alucina y dice, joder, ¿cómo baja esto? Prefiero no mirarlo. Y yo, tranquila. Pero a medida que vas teniendo, yo eso, o sea, sí lo sé, porque lo he visto con más personas, a medida que va pasando más tiempo y que vas teniendo más empresas y una mayor diversificación, esas fluctuaciones se notan menos si la cartera está bien equilibrada, ¿no? Bien diversificada. Al principio, claro, si solo tienes una acción o tienes dos, se nota muchísimo más esa variación. Por eso esa gente que quiere superar al mercado y tener unas rentabilidades estratosféricas en otro tipo de estrategias, ¿no? Igual más orientadas al value, pues sería bastante más difícil conseguirlo, que no imposible, pero con más empresas. Por eso muchas personas pues defienden la concentración, ¿no? Y yo lo veo lógico en ese sentido. Pero para otro tipo de estrategias en las que igual buscas cubrir las rentas, pues a lo mejor esa diversificación, aunque te penaliza rentabilidad sobre el papel, o luego en la práctica ya veremos que no tanto, pues prefieres cubrirte en eso para mantener las rentas más que, y entonces bajas esa volatilidad y entonces es una inversión más tranquila, ¿no? Y cuando va pasando el tiempo, pues y vas teniendo más empresas, apenas te fluctúa la cartera. O sea, a mí a día de hoy, que tengo un montón de empresas, pues es que lo lógico es que en un día no me varíe más de 0,5%. Es que igual te diría menos. Un día que hay mucha volatilidad, igual me varía un 1%, pero es raro, ¿eh? O sea, ¿qué te quiero decir? Sí, realmente, cuando estás ya diversificado y la cartera llega a tener un volumen importante, es normal lo que dices, a mí también me pasa. Cuando tienes 1, 2, 3, incluso 5, pues es que es normal que algún día te pueda bajar. Pues si solo tienes una y te baja ese día un 5%, pues te baja un 5%, claro. Pero cuanto más cartera tienes, también tienes más dinero, te varía menos el porcentaje, pero como tienes más dinero, en valor absoluto también es más cantidad. Entonces yo creo que al principio hay que familiarizarse con menos posiciones, entender esa volatilidad que va a ser mayor, con menos dinero, para que luego cuando pases a tener más acciones y más dinero, lo puedas llevar mejor, ¿no? Vamos a pasar, Dani, ya si quieres, a inversión pura y dura. Si tuviéramos que imaginarnos mentalmente el típico quesito de cómo tienes distribuido tu patrimonio en diferentes vehículos de inversión, ¿cómo invierte Dani Barruso para que alguien que escuche y no te conozca sepa en términos de inversión de lo que nos vas a hablar hoy? Vale. Yo primero tendría siempre, si tuviese que empezar, una parte de colchón de seguridad. Ese colchón de seguridad es un dinero al que yo le voy a pedir disponibilidad por encima de la rentabilidad. Evidentemente, cuanto más rentabilidad le saque, mejor. Pero ahí yo lo que busco es preservar el capital todo lo que pueda, pero priorizando la disponibilidad antes que la rentabilidad. Por eso yo no me vuelvo tan loco en esta parte. ¿Qué haría yo en esta parte? Pues simplemente la liquidez que puedes tener en cuentas corrientes, cuentas remuneradas, depósitos, letras, pues ese tipo de cosas. Renta fija. Un dinero que, que te vaya a servir para poderlo tener accesible en cada momento si vinieran maldadas, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ese colchón de seguridad,
que lo suelo medir en meses o en años, es decir, pueden ser 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cuánto tienes tú? Pues claro, buena pregunta. Depende, para el nivel de vida de unas personas puede ser más tiempo o menos. Más o menos para el nivel de vida que tengo yo, pues igual son 3 años, más o menos. No sé si reducirlo un poco más, pero bueno, de momento estoy cerca de los 3 años. Que igual si me pongo a comer arroz y pollo, pues igual es hasta más. Yo también me muevo en torno a los 3 años, ¿eh? Habrá gente que aquí se llevaría las manos a la cabeza, pero como siempre, cada uno tiene sus circunstancias personales, que, ojo, no las sabe nadie, salvo lo que contamos aquí. Entonces uno se puede sentir cómodo con 3 meses, uno con 1 año, otro con 3, y cada uno aquí, esto es con lo que cada uno se sienta cómodo. Eso es un poco el perfil de riesgo de cada uno, pero cuando llegas a tu cifra mágica de esos 3 años, 2, 1, me da igual, y tú ya estás cómodo con ese dinero, a partir de ahí, todo lo que sobra de ahí, o sea, ya no tiene sentido seguir ahorrando. Estamos contando que parte de tu dinero, evidentemente, lo gastas en vivir y en ser feliz, etcétera, pero ya ese dinero que ya no te gastas llega a un punto en el que no tiene ningún sentido seguir invirtiéndolo. O sea, seguir ahorrándolo. Lo que ya tendrías que hacer es empezar a invertir. Entonces, esa parte de renta fija, esa parte de ese quesito de renta fija, lo que me busca es disponibilidad antes que rentabilidad. Una vez que ya tienes eso cubierto, vas a aguantar mejor la volatilidad. Y la otra parte, yo lo que buscaría sería productos que te puedan crecer por encima de la inflación, de modo que tu patrimonio vaya incrementándose. Entonces, ahí sí que tienes que buscar, o por lo menos lo que yo busco, son otros vehículos. A mí me gusta mucho la renta variable y además yo empecé con el tema del inmobiliario. No me gusta tanto, pero ahí está. Entonces, habrá personas pues, que hagan otro tipo de estrategias, ¿no? Desde gente que a lo mejor compra, yo qué sé, locales, los vende, garajes, tierras, o sea, hay un montón de cosas, ¿vale? Yo el inmobiliario tradicional. Vamos a empezar, si quieres, y te voy a ir pasando de un vehículo a otro para que me vayas explicando tú cómo lo haces. Comentábamos que tu quesito se dividía en renta fija para ese colchón, para esa liquidez, inmuebles y renta variable. Vamos a empezar por la renta fija, si te parece. Vale. ¿Cómo lo haces tú con la renta fija? En la renta fija, de verdad, que yo te lo cuento, pero que no hay que comerse la cabeza. O sea, con sacar cerca de la inflación o típico estas cuentas que te dan un 2%, ya te vale. O sea, ya está, como si metes todo ahí, porque no pasa nada. O sea, es tener disponibilidad. En mi caso personal, tengo cuentas remuneradas, depósitos y letras del tesoro. Pero eso es porque yo soy un poco personaje y ya está. Realmente las letras del tesoro ahora mismo a 1 año te están dando lo mismo casi que cuentas remuneradas. O también me vale fondos monetarios. Entonces, bueno, pues ya está. O sea, cualquiera de todas estas te vale. Si alguien estuviera interesado en letras del tesoro, ¿cómo invertir en letras del tesoro? Cuéntanos un poco de manera sencilla, si alguien quisiera, ¿cómo se invierte en letras del tesoro? Vale, pues lo primero de todo, hacerte el DNI electrónico y tener un lector para poder leer pues, eso, el DNI electrónico. Entonces, a través de la página del Tesoro, tesoro.es, me parece que es, te metes y bueno, pues ahí te piden los datos, te creas la cuenta y entonces ya lo que tendrías que ver serían las subastas que hay, ¿no? Aquí lo que haces es una serie de subastas y te dicen, para tal día hay una subasta. Y puede ser, tienes diferentes periodos. Las letras del tesoro son periodos de 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Uh-huh. Luego tienes bonos, que son plazos más largos, pues de 3, 5, 10. Y luego ya las obligaciones del Estado, que son periodos más largos. Las letras del tesoro, cuando realmente imagínate, cuando en la economía la inflación está en puntos bajos, los tipos de interés, que no me salía la palabra, cuando los tipos de interés están bajos, yo creo que interesa más irte para el colchón, renta fija a corto plazo, ¿no? Letras del tesoro, periodos menos de 1 año. Cuando ya es verdad que igual los tipos de interés están bastante altos, tú suponte que suben a un 5 o 6, algo así, que es raro. Normalmente eso suele ser algo más temporal, ¿no? Que igual luego si en el futuro la inflación es más normal, pues eso sería más normal. Pero si ocurren esos escenarios, pues igual sí que te diría, vete a un plazo más largo y déjalo estar, porque luego cuando se corrija,
pues ya tienes ahí unos cupones para mucho tiempo. Pero ahora mismo para la renta fija yo lo que te diría corto plazo o cuentas remuneradas si fuera. Bueno, lo que te decía. Y cuando estás en lo de las letras del Tesoro, en lo de la página ¿Del Tesoro? Del banco, sí, del Tesoro, letras no competitivas es lo que suelo poner yo para que se te ejecuten. Porque si pones competitivas, pues ahí pues tienes que poner un precio y a veces se te puede ejecutar, a veces no. Yo pongo no competitiva y entonces... si hay subasta, o sea, al precio de la subasta y fuera. Y ahora luego lo ves al día siguiente en las noticias, o se ha cerrado a tanto. Y ya está. Eso es lo que hago yo. Entonces yo hago o sea, pillo un paquete grande. Imagínate, lo divido en 4. Y hago uno a 3 meses, otro a 6, otro a 9 y otro a 12. Imagínate que son, me invento, 40.000. Pues pongo 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Cuando pasan los 3 primeros meses, pues esas las renuevo a un año. Tú las renovaciones siempre las puedes hacer o a 6 meses o a 12. Y entonces cada 3 meses me vence un cuarto y puedo disponer de un cuarto de ese dinero. Pero vamos, que es una tontería, que a día de hoy igual lo tengo que mover a alguna cuenta remunerada y ya está. Eso hacía yo con los depósitos, precisamente. Los iba moviendo para cada 3 meses tener liquidez. Ahora mismo ya me dejé de complicar, lo tengo todo en un monetario y ya está. Sí. Es que es mejor, yo creo que es mejor. Lo que pasa es que, bueno, lo llevo haciendo tiempo y al final, pues... Es muy cómodo, o sea, no te cuesta nada. Cada 3 meses le das al botón y ya está, o sea, tampoco... Sí, le das a eso, reinversión y listo. Si tuvieras que explicarle a alguien, ya sabes que siempre intento tener una parte un poco didáctica en el episodio. Esto no tenía yo pensado preguntártelo, pero bueno, ahora que me hablas de las letras, si le tuvieras... Hacer un tutorial un día, si quieres. Dime. Que podemos hacer un tutorial un día, yo te explico. Es una tontería. A la par, bajo la par, sobre la par. Si alguien no entendiera esto, ¿cómo se lo explicarías? Porque tú compras una letra y ¿qué compras? Bueno, yo... ¿El valor nominal? O ¿cómo se que explica esto para alguien que no tenga ni idea? A ver, yo es que, sinceramente, o sea, yo no me complico tanto. Yo, ¿tú has comprado alguna vez? Cuando aparece en la página, en el menú, tú puedes insertar siempre múltiplos de 1000, ¿vale? Porque yo compro en el mercado primario. O sea, yo no compro a través de un broker ni nada en el secundario. O sea, yo accedo a las subastas. Entonces, tú pones paquetes de 1000. Entonces, puede ser 1000, 2000, 3000, 4000, pero no puedes poner 1100, 1200. Entonces, yo pongo letras no competitivas, elijo el periodo, ok, firmo digital y para adelante. Ya está, o sea, nada de... O sea, yo no me complico con otras historias. Antes de seguir con la conversación, decirte que si ya inviertes o estás empezando y utilizas herramientas para gestionar tus impuestos, como el modelo 720 o la declaración de la renta, analizas empresas si necesitas datos, o te estás planteando una herramienta para el control de tu cartera de inversión. En la newsletter de Objetivo Libertad Financiera he recopilado un montón de descuentos y condiciones especiales que he ido negociando para la comunidad a lo largo de todos estos años. Son herramientas que yo misma uso y si accedes a través de este enlace a ti no te cuesta más, de hecho te costará menos, y a mí me ayudará a sostener el proyecto y a seguir trayendo este tipo de episodios al podcast. Te dejo enlace en la descripción del episodio y ahora sí, seguimos con la charla con Dani. Pasamos ahora, si te parece, a los inmuebles. Vale. ¿Cómo llegaron a ti el tema de los inmuebles? ¿Cómo inviertes? Bueno, ya has dicho que es alquiler tradicional, pero sí. Cuéntanos un poco. ¿Cuántos inmuebles tienes? Si los tienes ahora mismo alquilados. ¿Qué miraste en su momento para comprar, para alquilar? ¿Qué números hiciste? ¿Qué rentabilidad te dan? Vale, yo los inmuebles tengo 2 con un amigo, entonces a medias. Realmente es como si fuese uno cada uno, pero bueno, son 2 a medias. Y los adquirimos pues antes de la pandemia, cuando los tipos de interés estaban bastante más bajos. De hecho, son ambos pisos con hipoteca, es decir, al 80%, ambos. No, uno es al 20 y el otro, o sea, uno es al 80 y el otro es al 70, pero bueno, más o menos. Uno está al 1,3 tipo fijo y el otro está a 0,9 tipo fijo. Entonces, claro, muy bien. Me parece que fue en el 17 o por ahí, o en el 18. En el 18, sí, por ahí. El otro fue en el 20, cuando lo del COVID. Eso es, más o menos por ahí, 18 y 20, por ahí, lo tendría que mirar. ¿Y cómo empezamos? Pues bueno, nosotros le seguíamos a Carlos Galán y a personas que hablaban un poco de todo esto. Y entonces básicamente hacíamos un poco lo que él divulga, ¿no?
compras, bueno, pones la entrada, ¿no? Y utilizas el apalancamiento para aumentar la rentabilidad. Es decir, tú, por ejemplo, tú tienes, imagínate, un piso que por aquella época, pues igual podías encontrar por 100.000 euros un piso que se alquilara a 500 euros al mes, imagínate. Pues 500 por 12 son 6.000. 6.000 pues eso, entre 100.000, pues es un 6% de rentabilidad, si lo pagas al contado, ¿no? Imagínate que son... Ojo, rentabilidad bruta. Sí, bueno, pues vamos a poner el ejemplo que en vez de ser 500 euros fuesen 600 o algo más, restas todos los gastos y todos los impuestos y tu beneficio son 500 al mes, ¿vale? Para que sean 6 de rentabilidad neta. Que para el ejemplo da igual, ¿sabes? En vez de alquilarlo a 500, pues lo alquilas un poco más y te queda así claro. Claro, si tú en vez de poner 100.000 euros pones el 20%, que son 20.000, si tú consigues que la diferencia entre lo que tú ingresas por ese alquiler, que son 500, o lo que tú ganas en ese alquiler, imagínate, 500 de neto, y lo que le restas de lo que te vale la cuantía de la hipoteca, si eso es mayor que el 20%, te va a salir rentable. Es decir, imagínate que a mí la hipoteca me sale 300 euros al mes. Si yo antes ganaba 500 limpios, ahora voy a ganar 200 limpios. Pero he puesto 20.000. 200 por 12 son 2.400. Y 2.400 entre 20 son 12. Entonces se me ha subido la rentabilidad de un 6% a un 12%. Sí, al final es que tú te descapitalizas menos y por eso la rentabilidad es mayor. Claro, pero realmente hay que tener cuidado con esto, porque si la hipoteca fuesen 450 euros, ya no te sale la jugada, porque ganarías 50 al mes, es decir, 500 menos 450. Es decir, si tú te has hipotecado al 20%, o sea, al 80%, tienes que conseguir que la cuota menos la hipoteca sea mayor que el 20%, si no, no te salen las cuentas. Es que eso yo no se lo he visto decir a nadie, pero es así. O sea, la cuota más el 20%. A ver, tú imagínate, tu piso vale 100. Vale. Y tú te hipotecas al 80. Vale. Vale, pues entonces tú has puesto el 20%. Sí, 20.000 euros. Como tú has puesto el 20%, la resta entre lo que tú cobras menos lo que te cuesta la hipoteca y restando todos los gastos, tiene que ser mayor al 20%. Vale, entendido. Para que te haga la cuenta. Si haces imagínate que te has hipotecado al 60%, pues lo mismo con el 40%. ¿Y cómo se te ocurre invertir con un amigo? ¿Repetirías a día de hoy, si tuvieras que empezar desde el principio, invertir a medias en un inmueble? Yo creo que solo con él y con alguna otra persona de mucha confianza. Es que al final él es una persona con la que me he criado de toda la vida. He ido con él pues, al colegio, le conozco desde los 2 años. Hemos estado en el mismo equipo de fútbol. Luego, pues hemos estudiado la misma carrera. Vamos, sí, o sea, como un hermano. Y es una persona tan inteligente que yo con él siempre a muerte. Es que es algo que me llama la atención, ¿no? Cuando fuisteis a pedir financiación, obviamente el banco ya sabía que era alquiler, o sea, un inmueble para alquilar. Sí. Lo que pasa que, bueno, tú al final al banco pues le puedes contar cuanto menos mejor. O sea, tú le tienes no, obviamente. A ver, al ser el primer inmueble puede ser vivienda habitual. Pero nosotros no le llegamos a decir así, ¿eh? Lo que pasa es que al final, pues bueno, lo planteas como que va a ser igual para alquiler, pero no dices todo, porque si no, no te dan más que igual el 50 o así, ¿eh? Lo tienes que pelear. Nosotros la primera vivienda sí que nos dieron el 80, la segunda, peleando un huevo, nos dieron el 70, pero nos querían dar el 50 o el 60. Por eso te quiero decir que al final invirtiendo con un amigo para alquiler está muy bien. Sí, sí. Y tú, por ejemplo, igual vas a un banco, te dicen una cosa, vas a otro, y también cuando vas con un amigo, en este caso él, pues al final también tiene una nómina buena, tal, pues para el banco hay menos riesgo. Entonces, no es lo mismo ir uno solo que ir dos. También te pasa cuando vas igual con tu pareja a comprar una casa. Entonces, en ese caso, pues nos sirvió y además para diversificar un poco mejor, porque claro, si yo voy solo, me gasto un dinero para comprar un piso, entre dos
compramos 2 pisos. Aunque tengamos menos participación, en cierto modo tenemos una pequeña diversificación, ¿no? A mí, si me fallan las rentas de un inmueble, se me queda 0. En cambio, si tengo 2, pues bueno, por lo menos si uno falla puede estar el otro. También te pueden fallar los 2, pero bueno, hay menos posibilidades, ¿no? ¿Los tenéis los dos en el mismo sitio en el que vivís? Bueno, en la misma provincia, pero en diferentes zonas. ¿Y lo gestionáis vosotros directamente? Sí, lo gestionamos nosotros y por eso nos están todo el día volviendo locos. Hay épocas en las que tenemos más suerte y épocas en las que tenemos menos suerte. Normalmente la época mala suele ser malísima, porque se junta todo. Igual tienes un problema en un piso y en el otro a la vez. Igual no tienes nada en un año así, pero de repente te vas de vacaciones y con tan mala suerte a uno se le estropea la lavadora. Pues ese tipo de cosas te pasan. En cambio, pues con los dividendos, que es lo que me gusta a mí, que luego, a ver si hablamos un poquito de eso, pues bueno, pues no te pasa, ¿no? ¿Repetirías a día de hoy, con todo lo que sabes y toda tu experiencia, y después de conocer la inversión en renta variable, la inversión en alquiler tradicional? Bueno, a ver, es que el mercado inmobiliario es local y es imperfecto, ¿no? Yo creo que igual que en todas las inversiones puede haber chollos y puede haber situaciones más normales, ¿no? Entonces, si yo en el mercado inmobiliario, si a mí ahora coge la vecina de al lado y imagínate que se divorcia y tiene que mal vender el piso y medio me lo regala, pues evidentemente no voy a decir, no, es que yo solo invierto por dividendos. Pues hombre, no soy así, te quiero decir. No eres tonto. No quería decir, no soy gilipollas, sí. Pero no sabía si era una palabrota o no. Lo puedes decir. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, evidentemente eso lo vas a hacer, pero salvo casos en los que lo veas clarísimo, y clarísimo es que en tu Excel te dé una rentabilidad mayor a doble dígito, yo salvo esos casos no recomiendo inmobiliario. A nosotros en el Excel sí que nos salía pues un 12 más o menos así, yo creo que en los 2 pisos, pero luego la realidad es muy cruda. Y la realidad es que pasan cosas y al final pues igual puedes tener en unos años un 3, un 4, en otros un 8, 9, nunca el 12, y eso que metíamos en el Excel, pues periodos vacíos, mantenimiento, bueno, pues por mucho que pongas, igual hay otros que tienen más suerte. También es verdad que esto eran viviendas antiguas, ¿no? Y a lo mejor pues dan más dolor de cabeza. Más dolor de cabeza, necesitan pues eso, más reparaciones y más cosas, ¿no? También son más rentables. Entonces, si yo te tuviese que decir una media, pues que nos saldrá un 6% más o menos de neto. Que está muy bien, ojo, pero a lo mejor para sacar un 6 prefiero sacar un 5 o un 4 en dividendos y me olvido. Tampoco ¿sabes? Tendrías la diversificación que tienes ahora. Tampoco tendrías eso. Y aparte, además, bueno, pero ¿cómo? ¿En qué sentido diversificación? ¿De dividendos o de...? No, pues que al final no lo tienes todo en renta variable. El día de mañana quieres vender un piso y también se te habrá revalorizado, aparte de haber cobrado esas rentas. Pero tú te puedes subir al mercado inmobiliario a través de la bolsa también. Compras un rate y es que es mucho mejor. Además, están comprando propiedades en los mejores sitios de las mejores ciudades, edificios a los que tú no vas a poder acceder, edificios emblemáticos, torres, cosas que dices que igual tienen empresas, pues yo qué sé, un inmobiliaria colonial, incluso Realty Income, tal, o rates que tienen casinos y cosas que tienen mucho más valor que los 2 pisos destartalados que tenemos mi amigo y yo, ¿sabes? O sea, y esa gente te va a pagar todos los meses o siempre que haya que hacer dividendo. En cambio, a nosotros, pues de momento sí, no hemos tenido ningún problema, pero yo lo veo en perspectiva y digo, joder, o me sale muy bien la operación en el inmobiliario o casi que prefiero ir a bolsa y piano, ¿sabes? ¿Cómo os gestionáis vosotros al tener las hipotecas a medias? ¿Tenéis una cuenta compartida en el banco en el cual tenéis la hipoteca y aportáis cuando os van a pasar la cuota o para gastos? ¿O cómo lo hacéis? Porque claro, al tenerlo a medias es diferente. Tenemos dos hipotecas en 2 bancos diferentes y al final en ambos pues nos van pasando las cuantías de la hipoteca todos los meses. Entonces nosotros lo tenemos de tal manera que en un banco que nos pasan una hipoteca, una de ellas, tenemos todos los ingresos de ambas casas y ahí también nos pasan los gastos y todos los recibos y además nos hacemos una transferencia automática al otro banco, de tal manera que está calculado para que en un banco cuente como una nómina, es decir,
te pongo números. Tengo que tener más de 700 euros en ambos bancos para que cuente como cuenta nómina y no nos cobre mantenimiento y para que te den un tipo de interés más bajo y estas vinculaciones, ¿no? Entonces, en una, lo que hacemos es meter los ingresos y ya superamos ese valor de ambas. Y luego en la otra, pues te hacemos una transferencia automática desde en el que recibimos los pagos, es un poco enrevesado, a la otra, mayor a esos 700 euros, el día 1. Y el día 15 nos devolvemos desde esa a la otra 450 euros. Entonces así siempre hay dinero en las dos para que en la que te pasan los recibos también está calculado con un poco de colchón por si te dejaran de pagar y tal. Y entonces tenemos ahí una herramienta hecha para que de tal manera que en ambas cuentas siempre haya dinero y para que cuando se pasen los recibos haya pasta, cuando se pasen las hipotecas y cuando se pasen pues, el mantenimiento. Porque claro, tú cuando alquilas una casa, por lo menos aquí, el IBI lo pagas tú, el seguro lo pagas tú, la comunidad lo pagas tú y si hay derramas también las pagas tú. Lo único que no pagas tú son la luz y internet. Los suministros, sí. Los suministros. Por lo menos nosotros, hay gente que sí que se lo cobra al inquilino, pero entonces igual pues le cobra menos renta. Es que eso ya es un modelo. Depende, diferente. Sí, totalmente. Pero vamos, yo en principio suministros paga el inquilino, lo demás todos nosotros. ¿Y cómo hacéis los retiros de la rentabilidad? ¿Tenéis una cantidad fija estipulada para cada uno cada mes o retiráis trimestralmente una parte igual en cada cuenta personal vuestra? ¿Cómo lo hacéis? Pues ¿sabes cómo hacemos? Mira, dejamos ahí acumulado y al final del año decimos, hostia, que hay que pagar la declaración de la renta. ¿Cuánto te ha tocado este año? Pues a mí esto, hostia. Pues imagínate, intentamos sacar, claro, cuando tú necesitas 1.000 euros, imagínate, hay que sacar 2.000, porque son 1.000 para él y 1.000 para mí. Entonces calculamos una cantidad y sacamos el doble de lo que uno necesita y a veces nos ponemos de acuerdo. Entonces, oye, que hemos juntado aquí, ¿qué te parece si sacamos? Tenemos muchísima confianza, para mí es como un hermano, entonces en ese sentido es muy, muy fácil, ¿no? Sentido común. O sea, realmente lo vamos dejando ahí. Todos los años, cuando hay que hacer la declaración de la renta, solemos sacar una parte para tirar de ahí y luego a veces si vemos que se ha juntado, pues sacamos. ¿Y eso en la declaración de la renta, cómo va al ser dos personas totalmente independientes? Te hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Sí, pues se hace como si fuese uno, solo que pones en una casilla 50%. Pero también puedes hacer lo mismo que si fuese uno y poniendo la mitad del ingreso. Es decir, en una parte tienes... a ver, también es verdad que aquí en el País Vasco es diferente la declaración de la renta que en el resto de España, ¿vale? Aquí tenemos una hacienda propia. Entonces es una movida porque es diferente. Pero la lógica es igual. Si, por ejemplo, no sé, me voy a inventar, ¿vale? Porque no son estos números. Vale. Si una casa la alquilas a 500 al mes, pues tú has recibido al año 6.000 euros. Vale, pues si es entre dos personas, puedes poner 6.000 euros y rellenas o y en vez de poner y pones 6.000 euros y pones 50% o pones 3.000 directamente y 100%. Vale, puedes hacer las dos cosas son correctas. Y luego, claro, al final a nivel de desgravaciones y todo esto es diferente. Por ejemplo, en el País Vasco tenemos la ventaja de que cuando compras una casa el ITP es el 4%, cuando en el resto, pues depende de la comunidad, va desde el 6 hasta el 10, la mayoría es el 10, igual estoy equivocado en alguna es algo más, pero yo creo que el máximo es el 10. Pero, por ejemplo, nosotros en País Vasco, cuando haces la declaración, en vivienda habitual te desgravas los intereses de la hipoteca y este año el 30%, que antes era el 20%, pues que en el resto de España te desgravas intereses de la hipoteca, antes era el 60%, ahora es el 50%, pero puedes meter suministros, el IBI, derramas, puedes meter todo. En cambio, nosotros de eso no podemos meter absolutamente nada. Entonces, claro, si a mí me viene una derrama o las cuantías del mes al mes, ¿no? De la comunidad y todo esto, eso se me resta directamente de mi rentabilidad. Entonces, podría ser que yo esté palmando pasta y que tengo que pagar intereses sobre... O sea, yo declaro sobre los ingresos. A esos ingresos le quito los intereses de las hipotecas y le quito ese 30%, pero sobre todo lo demás yo tributo y además eso va por rendimiento de trabajo, va a la base de trabajo. Entonces es una putada. Que es mucho más. IRPF. En cambio, lo bueno de la renta variable es que te va a la base del ahorro.
y tiene sus tramos diferentes, ¿no? Pues es de 19, 21, tal, en función de la cantidad. Sin embargo, lo otro, pues tú imagínate, a ti te retienen X por tu trabajo, bueno, pues ahora es como si te retuvieran un porcentaje más alto porque se te suma lo otro. Entonces es un putadón. A nivel fiscal es muchísimo mejor pues la bolsa, o sea, pero muchísimo mejor. Siempre hay que intentar que todos los... Bueno, sí, se dice que intentar que todos los ingresos posibles, el máximo número de ingresos posibles vayan para el ahorro, ya que de momento no sabemos hasta cuándo y si lo van a cambiar. Es más beneficioso o los tramos son mejores que los del trabajo. Por eso te digo que, a ver, que el inmobiliario está muy bien si lo haces bien. O sea, hay gente que es muy máquina y que saca unas rentabilidades muy buenas. Pero salvo esos casos, yo no lo veo. O sea, para sacar una rentabilidad mediocre, no te líes. O sea, doble dígito o nada. Y es así. Por lo menos para el alquiler tradicional, porque encima cada vez hay más problemas. Bueno. Nosotros que hemos cogido 2 viviendas que casi no se podía ni vivir, las hemos puesto más o menos decentes y estamos dando, pues eso, un sitio bastante económico porque no cobramos mucho para 2 familias que vivan ahí la mar de bien y joder, encima te están poniendo pegas y pues dices, chico, pues es que dan ganas de vender y te olvidas porque encima que estás poniendo a disposición de otra gente viviendas que de otra manera no estarían en el parque. Exacto. O sea, porque, vamos, si tú vieses lo que compramos, dices, menudos zulos. ¿Habéis planteado vender alguna de ellas? Yo sí, pero de momento no. Lo que pasa que igual dentro de un tiempo para hacer el tema de banca privada, pues claro, nos necesitamos tener liquidez. Es decir, no me cuenta, o sea, yo podría rehipotecar parte de la casa de lo que ya se ha pagado la hipoteca, tener liquidez. Y de esa manera ya podríamos acceder. Lo que pasa que si las vendiéramos, joder, el colchón que tenemos es mucho más grande, porque hay algunos sitios en banca privada que con 300.000 euros accedes, pero con otros ya es 500.000. Entonces, vendiéndolos, yo creo que podríamos acceder mejor. Entonces, yo sí lo he planteado. Pero bueno, a día de hoy, si no hacemos eso, pues de momento ahí está. Te voy a hacer la última pregunta antes de pasar a la renta variable y a esos dividendos que hablábamos antes. Comentas la banca privada. ¿Qué crees que puede dar la banca privada a un inversor que no le dé? Vale, pues la banca privada realmente es un mundo también, ¿no? Porque dentro de la banca privada también hay muchos proyectos y algunos están relacionados incluso con la bolsa, pero otros proyectos pues son simplemente, pues hoy van a hacer aquí pues una promoción de edificios o un negocio de no sé qué y entonces necesitan pues financiación y muchas veces incluso los propios bancos acceden a esos productos, ¿no? Porque son interesantes y solo se los ofrecen pues a los mejores clientes, ¿no? A estos de banca privada. Entonces te ofrecen productos que están descorrelacionados con la bolsa en muchos casos, entonces puede aportarte eso y la verdad que está bastante bien. Si más o menos sabes elegir. Esto es un mundo, ¿sabes? También hay cosas peores y cosas mejores. Normalmente los proyectos que más me gustan a mí suelen rondar entre los 7 años mínimo, suele ser 11, 12 años, algo así. Y vas haciendo llamadas de capital, igual al quinto o sexto año ya vas recuperando cosas, pero ahí lo bueno de esto es que en muchos casos a lo mejor puedes pedir una línea de crédito y con esa línea de crédito acceder a esas llamadas de capital, vas pagando solo los intereses de ese dinero que te han dejado. O sea, no es que vayas a pedir, si tienes que poner 100.000 euros, pides una línea de crédito de 100.000 euros, pero igual en el primer año solo pones 10.000, 15.000 euros, solo pagas intereses en ese tiempo sobre esa parte, no sobre los 100.000, ¿vale? Esa es la diferencia. Y claro, de esa manera, si lo piensas, a partir del quinto año vas amortizando pues ese dinero que has ido pidiendo, pero en realidad no has puesto ni un euro de tu bolsillo. Y a partir de X años, pues ya empiezas a cobrar, sería como retorno infinito, ¿no? Porque no has puesto nada de dinero, estás utilizando la deuda para sacar una rentabilidad extra y eso es muy potente. De hecho, luego pues puedes, cuando ya recuperas el dinero, puedes encadenar varios proyectos. Entonces este mundo es muy interesante, yo lo he estado mirando mucho y ya te digo,
seguramente lo haga. De momento no, pero probablemente lo haga. Yo estoy en capital privado con menos cantidad, por lástima, pero sí, a mí me gusta, se ajusta a lo que necesito y al final me gusta mucho lo que intentas transmitir también. Ahora vamos a pasar a hablar de los dividendos, pero veo que eres muy polivalente y que no te cierras las puertas a nada, ¿no? A ver, al final aquí yo creo que todos invertimos para una cosa, que es para tener más dinero mañana que hoy, ¿no? Cada uno ajustará el método, la estrategia a sus necesidades, a su aversión al riesgo y a lo que él se siente o ella se sienta cómoda, y no necesariamente tiene que ser una única estrategia catalogada como la mejor. Eso es, o sea, aquí al final lo importante es que no pare, ¿no? La cosa, o sea, si tú puedes sacar de un sitio o de otro, pues es como buscar la oportunidad donde se te presente, ¿no? Yo puedo tener una predilección por algún tipo de estrategia, pues porque la entiendo mejor, se me da mejor, me ha dado menos problemas, encaja mejor con mi filosofía de vida, pero si se me abre otra oportunidad en otro mundo, pues yo abierto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo match betting no hago, tú lo has hablado alguna vez, Varón también, hay gente que a lo mejor me ha hablado de ello y siempre me ha despertado inquietud. Oye, pues yo abro las orejas y digo, oye, pues ya te acuerdas que te pregunté, esto me interesa, ¿cómo va esto? Tal. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en este mundo el estar un poco vivo y escuchar, pues es lo que te hace crecer y aprender, ¿no? Y para eso Totalmente. estamos también, para tratar de transmitir lo que nosotros conocemos. Luego sucedió el tema que, bueno, de momento yo no me he puesto con el match betting porque creo que en mi caso igual no me compensa, que no lo sé, lo que puedo sacarle en función del tiempo que tengo que invertir por el tiempo que tengo. A lo mejor si tuviese más tiempo disponible lo haría sin duda. Pero es un ejemplo, ¿no? De algo que tienes la inquietud. De repente mañana te viene otro, oye, pues yo saco dinero, yo qué sé, ¿sabes? Hay 1000 maneras de ganar dinero y es alucinante porque cuanto más aprendes, más cosas ves. Pues y a mí me gustan todas. Lo que sea, o relojes. Pues yo no tengo ni idea de relojes, pero a lo mejor si conozco a la persona adecuada que me enseña y me introduce en ese mundo, pues igual luego me vuelvo un experto del mundo de los relojes, ¿te imaginas? Sí, pues o sea, totalmente. Dani, vamos a pasar a la renta variable, a la pata, que si no me equivoco es no tu favorita, pero de la que igual se te puede conocer un poquito más, ¿no? He querido hablar de esas letras del tesoro, de ese colchón, de esos inmuebles que quizás no se hablan tanto y que para mí también son súper importantes y que hay que mencionarlos porque están ahí, pero ahora vamos a pasar a renta variable y, en tu caso, estrategia de dividendos. ¿Por qué eliges esta estrategia? Vale, la estrategia de dividendos sí es mi favorita, ¿vale? Pues había dudas. Y creo que es una estrategia que combina muy bien su sencillez con la rentabilidad que puedes sacar, el tiempo que tienes que dedicarle y el riesgo que tiene. Entonces, esa combinación creo que es muy buena. Es una estrategia que es muy fácil de automatizar en el sentido de que si yo le tengo que explicar a alguien cómo invertir en, pues no sé, en hacer value o hacer alguna estrategia grow de medio plazo y tal, es más difícil, ¿no? Incluso trading, todo esto, que hay gente que le saca mucha rentabilidad y le va súper bien, mejor que a mí. Pero es más complicado, o sea, le tienes que dedicar probablemente mucho más tiempo y puede no ser para todo el mundo. Sin embargo, esta estrategia me parece que es tan sencilla que la gente se empeña en complicarla y en hacer cosas que parezcan más sofisticadas, porque yo creo que no se creen que sea tan sencilla, de verdad, ¿eh? O sea, incluso yo lo veo en muchos divulgadores, incluso de la misma estrategia, que yo veo que se complican demasiado, que buscan tickers imposibles, empresas que no conoce nadie, de lugares que no conoce nadie, cuando realmente esta estrategia es muy sencilla. O sea, es, para el que no la conozca, adquirir empresas de negocios maduros, estables, conocidos, grandes, que tengan barreras de entrada altas, ventajas competitivas y cuya clave es que pensemos que en los próximos años vayan a ser, o sea, en los años que nos queda de vida, sigan existiendo. Porque si siguen existiendo, tendrán épocas mejores y épocas peores. Pero a lo largo de los años nos habrán pagado
una cantidad muy grande de sus beneficios en forma de dividendo. ¿Qué es el dividendo? Es una parte de los beneficios de una empresa que deciden repartir entre sus accionistas. A veces lo hacen en forma de 2 veces al año, una vez, incluso 4 veces o todos los meses. O sea, hay de todo. Lo más normal suele ser las americanas 4 veces al año y las españolas 2 veces al año, pero hay de todo. Entonces, es que me parece una estrategia muy rentable y muy sencilla. Aquí no te has dado cuenta, pero no has generalizado en la estrategia del dividendo, porque me estás hablando de empresas que tienen un MOAT, es decir, una ventaja competitiva fuerte, que tengan barreras de entrada, que puedan permanecer en el tiempo. O sea, aquí hablas de empresas que reparten dividendo, pero ojo, con calidad. Hombre, pero ¿qué es la estrategia del dividendo, Marta? O sea, porque yo veo, no es comprar acciones que repartan dividendo y ya está. O sea, hay gente que lo puede confundir. Si no, sí. si no estás profundizando en los aspectos que estás diciendo, hay gente que puede decir, claro, la estrategia de dividendo simplemente es comprar una acción que reparte. Igual compra un high yield que reparte un 8 y no mira más. No. La estrategia del dividendo consiste en adquirir empresas, como decíamos, de calidad, estables. Sobre todo, lo más importante es que tengan barreras de entrada. Piensa que una vez que compras una empresa, no la vas a vender. Aquí no se busca vender. Esto es una estrategia a largo plazo, no es a medio. En una estrategia a corto plazo o a medio plazo, lo que se busca es la plusvalía, es decir, vender para rentabilizar esa posición. Sin embargo, en una estrategia de largo plazo, buy and hold, idealmente sería comprar y no vender jamás. Entonces, ¿tú cómo te vas a lucrar de esa empresa? Pues en forma del dividendo. Entonces, vamos a buscar empresas que creamos, porque a veces nos podemos equivocar y por eso diversificamos, creamos que vayan a durar toda la vida, a subirnos a esos negocios y a mantenerlos para siempre. Entonces, esas, claro, tienen que dar dividendo o tiene que ser una fase de la empresa en la que a lo mejor no da mucho o no lo da todavía, pero que tenga capacidad para darlo el día de mañana. Entonces, dentro de las empresas que tú vas adquiriendo, pues habrá empresas que dan un dividendo más alto con menos crecimiento, otras que tienen un crecimiento más alto pero un dividendo inicial menor, otras que incluso podrían no darlo pero tienen potencial de darlo, etcétera. Luego, claro, aparte de que hagas esta estrategia, también la puedes combinar con otras estrategias de medio plazo que consistan simplemente, pues, por ejemplo, en hacer value o growth, que son pues adquirir una serie de empresas para comprarlas y cuando haya una revalorización venderlas. Y eso lo puedes hacer, pero yo, en mi caso, cuando lo hago, lo separo muy bien de la estrategia de los dividendos. O sea, yo para la estrategia de los dividendos no vendo jamás, nunca he vendido. Puedes vender para hacer temas fiscales, ¿no? Igual con derivados. Imagínate, vendes una acción, afloras minusvalía y luego compras un futuro o compras una call o una acción sintética, etcétera. Pero salvo esos casos o cuando te open, yo no vendo nunca. ¿Vale? ¿Cómo analizas una empresa para incorporarla en cartera? ¿En qué te fijas? Vale, cada sector tiene unas particularidades, ¿vale? Pero en líneas generales, quitando los rates, quitando los bancos, bueno, todo esto que lo puedo explicar, tengo algún vídeo en internet, tal, pues normalmente lo primero, las barreras de entrada. Entender qué hace el negocio y por qué queremos subirnos a ese negocio. Si nosotros le vemos potencial a ese negocio y vemos que las barreras de entrada son claras, el segundo paso para mí es el análisis fundamental y el tercer paso el análisis técnico. Entonces, el análisis fundamental en líneas generales es estudiar los números, ¿vale? Las cuentas de resultados, balances, flujos de caja. Y entonces, a partir de esas cuentas, sacar una serie de conclusiones. Es muy utilizado, habrás escuchado, pues no sé, el PER, la rentabilidad por dividendo, el valor contable, pues la deuda neta EBITDA. O sea, hay una serie de ratios que te van a indicar diferentes cosas. Te van a... unos hablan de valoración, es decir, pues te van a dar una idea de si la empresa está cara o barata por fundamentales, por los fundamentos de la empresa, en función de sus ingresos y gastos. Luego va a haber otros, otros indicadores que te hablen de su liquidez, otros indicadores que te hablen de su deuda. Entonces,
en función de ese estudio que tú vayas a hacer de las cuentas, vas a sacar las conclusiones de si este momento es un momento bueno para adquirir esa empresa porque pudiera estar infravalorada o no. Y ya cuando el análisis fundamental te ha dado la bandera verde de que está ok para comprarla, el análisis técnico lo puedes aplicar o no, pero yo sí que recomiendo aplicarlo porque en el análisis técnico influye mucho la psicología de los inversores y al final, entendiendo un poco algunas figuras o típicos soportes, resistencias y algún indicador así muy sencillo, puedes optimizar mucho las entradas. Luego también puedes utilizar derivados para entrar un poquito mejor en las posiciones y eso sería un poco todo, ¿no? Primero, análisis cualitativo, entender las barreras de entrada de lo que hace el negocio, eso es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque si tú compras una acción buena a mal precio, pues a ver, al principio igual puedes tener pérdidas latentes y no vas a ser nada rentable, pero con el paso de los años y los años y los años, porque esto recuerda que es para toda la vida, te acabará yendo bien, pero llegarás más tarde a tus objetivos. Por lo tanto, lo más importante, que la empresa sea adecuada para el largo plazo. Si es adecuada para el largo plazo, segundo paso, análisis fundamental. Si está barata, la compramos. Si está barata y la compras, perfecto. Ahora, si luego haces el análisis técnico, a lo mejor dices, vale, está barata, pero voy a buscar este punto que a lo mejor me hace ser todavía más rentable. Y entonces es ir arañando rentabilidad a medida que vas aumentando tu análisis. Pero son análisis muy sencillos, Marta. O sea, no nada de hacer cosas de horas, porque muchas veces hay gente que defiende los análisis exhaustivos, pero yo creo que eso es más para estrategias a medio plazo, para buscar cambios en los fundamentos en el corto plazo. Aquí realmente, si una empresa va mal temporalmente, todos los indicadores y todo te va a salir que está mal, pero a lo mejor eso significa que es un buen momento para comprarlo, porque luego cuando todo se recupere, todo irá bien. Y muchas veces cuando haces análisis súper exhaustivos, le das importancia a cosas que realmente no las tienen o no tienen tanto y a lo mejor acabas sacando conclusiones erróneas o que no son prácticas. Entonces aquí yo buscaría cosas muy sencillas. Rentabilidad por dividendo, payout, PER en el caso de que por ejemplo, no sean rates o que no tengan muchas amortizaciones, etcétera. Yo qué sé, valor contable, diferentes, por ejemplo, en un banco, ratio de eficiencia, ratio de solvencia, en las aseguradoras, en los rates, FFO, el AFO, el NAF, el loan to value, o sea, cada sector tiene sus particularidades. Podríamos profundizar en cada uno, pero ya te digo que una vez que tienes los fundamentos, es bastante sencillo. Es seguir lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el día. Es aburrido. Voy a dejar en las notas del episodio enlace a un episodio que tengo con Quique de Espabila y Invierte, en el que hablamos en poco más de una hora cómo analizar de manera muy básica y para principiantes una empresa, que creo que está muy relacionado con lo que ha dicho Dani. De hecho, hay un apartado de dividendos, de en qué fijarse especialmente cuando una empresa reparte dividendos. Y nada, lo voy a dejar en las notas del episodio por si alguien después de escuchar este episodio quiere seguir aprendiendo y profundizar y se lo perdió en su momento. Dani, en tu caso, a la hora de seleccionar una empresa en cartera, ¿te fijas una rentabilidad mínima por dividendo o no? Tengo tendencia a que sea mínimo un 3 neto, no bruto, sino neto ya descontando el impuesto. Pero tengo acciones que dan menos y que tienen más crecimiento. Por ejemplo, yo tengo Alphabet. Bueno, pues ya está. O sea, cuando una empresa me parece excepcional, le veo potencial a muy largo plazo y veo que el payout es muy bajo, pues todo indica a que en el futuro las rentas pueden subir mucho. Pero claro, tampoco me puedo centrar en la mayoría de cartera en ese tipo de empresas porque entonces llego más tarde a mis objetivos. Al final aquí para mí lo más importante, como muchos dicen, es el ganar pasta. Y la pasta la ganas con la revalorización y con los dividendos también. ¿Qué pasa? Que si tú tienes unos objetivos de dejar el trabajo en poco tiempo, pues igual le das cierta prioridad a que parte de ese beneficio, que puede ser en forma de revalorización o en forma de dividendos, pues igual le das un poco más de importancia en algunos casos también a ese dividendo. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es retirarte cuanto antes. Porque tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Una acción que te dé el 10% y te crezca el 1% o una que da el 1% y te crezca el 10%?
pues dentro de muchos años, cuando se crucen, en ese cruce, a partir de ese momento, la que crece al 10 es mucho mejor, suponiendo que siempre crezca al 10 y que la otra siempre crezca al 1, ¿vale? Eso nunca sabes, porque una empresa que crece al 10 no tiene por qué seguir creciendo siempre al 10, pero para el ejemplo teórico, la que crece el 10 y solo el 1, la que empieza con un 10 y crece solo el 1, pues con la inflación la vas a ir limando ya, pero todas las recompras que vas a poder ir haciendo en ese tiempo y todo ese, porque ese dinero que tú recibes en forma de dividendo te da posibilidades. Todas las compras que puedes hacer con ese dinero y todo lo que puedes tenerlo, pues no te da la otra opción. Entonces, igual durante los 10, si te quieres retirar en menos de 10 años o 15, pues a lo mejor te sale más a cuenta tirar a dividendo un poco más alto, ¿no? Entonces es como todo, depende un poco de tus objetivos, del punto en el que estés en tu vida. No es lo mismo hacerle una cartera a un recién nacido, no es lo mismo uno que ya tiene la libertad financiera y simplemente quiere mantener patrimonio para luego heredar, o el que quiere dar el salto dentro de poco, o el que ya lo acaba de dar y va justo. Es que, claro, cada uno tiene su circunstancia. Si tuviéramos que imaginar la parte de la renta variable como otro quesito, como antes, ¿qué porcentaje de esas acciones que tú tienes están enfocadas puramente a reparto de dividendos y qué porcentaje están enfocadas a crecimiento? Bueno, es que ni idea, ¿no? te lo sé decir. O sea, yo realmente tengo la cartera un poco diversificada por sectores. Y entonces yo sí que... Por si me quieres contar sectores, o sea... Lo tengo más controlado por sectores, eso es. Por ejemplo, consumo defensivo, pues tiene entre un 20 y un 25, es lo que me gusta tener de máximo. Como te voy a decir porcentajes máximos, si toda la suma te va a dar más de 100, ¿vale? Pero más o menos, para hacer una idea. Entonces, 20-25 consumo defensivo, que dentro del consumo defensivo está alimentación, consumo de hogar, alcohol y tabaco. Bueno, pues esas empresas... Dentro de esas, normalmente, pues igual son empresas que no tienen tampoco un crecimiento espectacular, pero sí que va por encima de la inflación, es constante, entonces es tranquilo. Entonces, ¿son empresas de crecimiento? Pues no, realmente no, pero sí que me dan mucha estabilidad a la cartera. Poco volátiles, beta baja, mucha predictibilidad en los ingresos y en los dividendos. Bien. Luego tengo una parte igual financieras, me gusta hasta máximo 20%, tienen un poco más de ciclicidad, pero también te dan un poquito más de alegrías en algunos momentos, en otros momentos te dan desgracias. Luego tienes la parte de las utilities, que son todas esas empresas de suministros, ¿no? De la electricidad, el agua, todo eso. Eso también igual un 20, industriales un 15 más o menos, consumo discrecional máximo un 15, salud máximo también un 15. Luego, pues qué más, ya las que son más cíclicas, como puede ser energía, materiales, las telecos, incluso las tecnológicas, pues no me gusta tener más de un 5 de cada una de esas. Pues en algún caso puedes tener algo más. Y entonces de esa manera pues acabas teniendo una mezcla, un batiburrillo, que lo que sí que me da es una rentabilidad sobre el precio de mercado, que sobre costo pues es mayor, pero sobre el precio de mercado de valor actual pues rondará el 4% neto, un poco menos igual, pero por ahí rondará con un crecimiento pues un 6, un 7, es lo que más o menos... O sea, si tú ahora encontrases un ETF de reparto de dividendos que te dé un 4% neto o más, con un crecimiento de un 6, un 7 y sea constante y siempre igual, pues sería muy parecido a mi cartera. Lo que pasa es que yo tampoco lo he encontrado, porque el swap y todos estos dan menos. Entonces, bueno, yo sí que creo que te sale más rentable elegir tú las acciones pues por las desventajas matemáticas y todo esto. Pero es un poco lo que yo busco. ¿A ti qué te parece elegir en lugar... Bueno, me has dicho que efectivamente es menos rentable en los números elegir esos ETFs de reparto que las acciones, y ahí estamos de acuerdo. ¿Pero crees que esa elección individual de acciones está hecha para todo el mundo? Tú a tu chica le dices invierte en Redella, pero si no fuera por ti ella igual probablemente no tendría ni idea en qué meter. Bueno, Redella ha sido en este caso, otro debe ser a otra, pues lo que sea, pero yo sí que creo que merece la pena aprenderlo. O sea, evidentemente esto es una decisión muy personal, pues como el que quiere hacer una actividad u otra, pues cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Y bueno, y valorar. Es como lo que te digo yo en los pisos. Yo digo, o saco una rentabilidad enorme o no quiero pisos.
pues igual otro te dice que sí, hombre, Dani, mira, ya verás, esfuérzate y vas a sacar esto y vas a llegar antes y tal, y tiene toda la razón. Entonces esto es igual, yo te puedo argumentar por qué es mejor elegir tú las acciones, y te puedo decir incluso que intelectualmente para mí me parece un desafío bueno, muy Para mí también, enriquecedor. pero ojo, es que, ¿sabes qué pasa? Que asumimos que toda la gente es igual de inquieta que nosotros. Claro, Y no, entonces, ese es el problema. Sí, pues para otros casos, pues que hagan otras historias. Si yo hay gente que a lo mejor el que me dice, fíjate, el que le veo súper perdido tampoco quiere aprender, pero quiere hacer algo, pero sé que no va a estudiar ni nada, pues vete a Indexa Capital o alguna de estas, ¿sabes? Un RoboAdvisor o Y te olvidas. y listo. Y seguro que te va a ir bien también. Pero yo creo que vas a llegar más tarde a los objetivos, que luego igual no, ¿eh? Ojo. Ojo, depende de qué objetivo. Que igual alguien tiene 30 años y quiere complementar la jubilación a los 70, claro. ¿Sabes? O sea, ¿qué objetivo tiene cada uno? Claro, yo es que por eso te digo, o sea, aquí también se habla mucho, todos son súper buenos, tal. Bueno, yo te he enseñado mi cartera y tú sabes más o menos lo que hago y cómo me va, lo sabes, pues bueno, pues ya está, a mí me va bien así, entonces totalmente. ¿qué te voy a contar? ¿Sabes? Igual otro coge y dice, bueno, pues yo de esta manera lo haría mejor que tú. Pues enhorabuena. Sí, exacto, o sea, no. Y te copio. Sí, o sea, a ver, eso nunca. Claro. En cuanto a diversificación geográfica, ¿lo tienes también medido, igual que por sectores? Sí, geográficamente tengo España, Españita, un 50 más o menos. Estados Unidos, 30-35 por ahí. Europa tendré un 10. Europa, pues contando Francia, Alemania. Sí, sin contar España. Y Inglaterra un 10-15 por ahí, más o menos. Sí, 10. Bueno, si no he sumado bien los porcentajes es que es orientativo. Lo podría mirar, pero va por ahí. Y cuando haces ampliaciones o aportaciones, ¿cómo lo haces, Dani? O sea, quiero decir, por ejemplo, tú a final de mes ahorras, me lo invento, ¿vale? 400 euros y el día 1 distribuyes en función de X criterios, o lo vas haciendo sobre la marcha, o si no encuentras oportunidades no compras y esperas a que encuentres algo que te guste. ¿Cómo lo haces? No, mira, yo todos los meses siempre compro una cantidad mínima, ¿vale? Eso lo compro, llueve o truene, haga sol, siempre. Ahora, que veo que la coyuntura actual es, pues yo qué sé, el Trump ha abierto la boca, ha hecho cualquier cosa, pues tiro del colchón de seguridad o lo que sea y ya repondré, o si tengo más ahorros en ese mes, meto más. Pero por norma general siempre meto la misma cantidad. Eso fijo. Y ¿qué porcentaje de tu sueldo es? ¿Sabrías decírmelo? Sí, todo. ¿El 100% de tu sueldo? Claro, porque al final yo con lo que genero en las inversiones ya más o menos vivo. Entonces... O sea, que estás en un punto actual en el que de tus rentas, de los inmuebles y de los dividendos, ya cubres más o menos el 100% de tus gastos. Claro, lo que pasa que eso es como todo. Si te haces un viaje, si gastas más dinero, si tal, pues entonces, pues bueno, pues sí que realmente pues igual tiras algo de... Pero prácticamente todo lo que ingreso suelo invertirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú al final, esto es como todo. Tú imagínate, una persona que dice, yo empiezo a invertir, invierto 500 euros al mes, imagínate. Entonces esos son 6.000 euros al año. Y luego en dividendos tengo al año otros 500. Serían 6.500 en total. Claro, una persona que invierte más de 6.500 euros es como que ha reinvertido todos los dividendos. En realidad, si lo piensas. Pero el dividendo no deja de ser un pago. Entonces, si a mí justo ese dividendo me viene y me quiero comprar unas zapatillas, pues ese dinero va al mismo sitio. Entonces, ¿qué más me da que ese dinero lo use para comprar unas zapatillas que lo vaya a reinvertir? Entonces, eso también es lo que más me gusta, que yo el dividendo veo que es como que te está aumentando el sueldo, que otros te dirán que sí, pero tienes un peaje fiscal y todo eso. Bien, yo te hablo de rentabilidad neta. Si a pesar de ese peaje fiscal tengo una rentabilidad neta súper buena, joder, y te hablaba antes del 4 en dividendos, pero el total return es mucho más alto. Entonces, ¿a mí qué más me da que me quites eso? ¿Que dices que si lo hubiese hecho de otra manera mis resultados hubiesen sido mucho mejor? Vale, pero muchas veces el que me lo dice tiene peores resultados que yo. Entonces, si yo lo veo claro, ¿sabes? Entonces, a mí me da igual, no es que me dé igual, que encima igual luego, eso es una desventaja fiscal, que igual luego el día de mañana sacan alguna cuenta o algo
lo que decían ahora, ¿no? Libres de impuestos y te salva eso, entonces ya no tendrías ese argumento en contra. Pero si a pesar de ello sigue siendo rentable para ti, lo mejor lo veo también como un peaje, ¿no? Un peaje para poder disponer de ese dinero en este momento. A mí me gusta ver cómo cada vez voy más desahogado, cómo llega a un punto en el que puedo invertir todo lo que gano en el trabajo y me da lo mismo. Y puedo gastar más, puedo gastar menos. Ahora solo veo acelerar y acelerar y acelerar. Y eso es un punto muy chulo. Entonces, que me esté quitando parte y de otra manera, es que de otra manera igual no me iría bien. Porque si tengo que buscar acciones que reinviertan todos sus beneficios de manera sabia y haciendo crecer mucho la empresa y tengan oportunidades de hacerlo efectivamente y mejor que como lo haría yo, pues igual no es tan fácil encontrar esas empresas y a lo mejor es una gestión mucho más activa, ¿no? Que los grandes profesionales lo hacen así y por eso son grandes profesionales y muchos salen en Forbes, pero tampoco persigo yo ese objetivo. No sé. Antes de continuar y si has llegado hasta aquí, un recordatorio rápido. Si esta entrevista te está aportando valor, suscríbete al canal y dale a me gusta o deja una valoración de 5 estrellas. Es una pequeña acción para ti, pero significa mucho para mí y para el crecimiento del podcast. Y ahora te dejo seguir escuchando el episodio. Yo también lo contemplo un poco, no como una nómina, pero bueno, me sigues en Twitter y sabes que comparto mensualmente cada día uno desde hace años mi distribución de ingresos mensual en temas porcentuales, porque para mí es súper importante no depender de una única fuente de ingresos. Estamos habituados a tener una única fuente de ingresos, el trabajo. Y si mañana me echan, y si mañana por lo que sea cae mi madre enferma y la tengo que cuidar, no puedo dejar el trabajo porque es el 100% de mis ingresos. O sea, yo para mí ir viendo cómo el trabajo por cuenta ajena o lo que sea cada vez influye menos en nuestro nivel de ingresos, o sea, te cambia el chip para siempre. Sí, totalmente. O sea, tú al final, cuando empiezas, por ejemplo, en esta estrategia que es muy visual, pero lo puedes aplicar también a pisos o a estrategias que tengan rentas o a ingresos pasivos, ¿no? O que no dependan de tu trabajo, como por ejemplo tu canal. Pues dices, joder, pues ahora con esto que he generado, 5 euros, pues me pago, yo qué sé, Netflix o 10 euros. No sé. Exacto. Vale. Luego la luz, luego el agua, luego la hipoteca, luego tal. Y joder, y ahora ya puedo vivir de esto. Entonces, puedo vivir, tengo un 30% del sueldo, un 50%, un 100%. Joder, eso es muy motivador, ¿eh? Y además el ser humano, por cómo tenemos los circuitos de recompensa en el cerebro y todo esto. Eso es muy heavy, ¿eh? Eso el efecto que... El ver que vamos hacia adelante. Acuérdate de cómo hemos empezado este podcast, con lo de la inconformidad, ¿no? O sea, entonces el tú ver que tu futuro cada vez es más optimista, que vas hacia un punto en el que quieres estar y que cada vez estás más a gusto, eso es la leche. Porque claro, si tú estuvieses estático todo el rato oyendo a menos, te deprimirías. Yo creo que hay mucha gente que también, a ver, que no soy psicólogo ni especialista, ni mucho menos, pero hay mucha gente que yo creo que tiene problemas de salud mental, en cierto modo, por eso, porque no encuentra su camino, no tiene ambiciones, no tiene retos, no tiene ilusión, ¿no? Esa es la palabra, ilusión para vivir. Entonces, cuando tienes un reto y algo que ves que lo vas cumpliendo, eso es muy motivador, eso te da mucha energía y... Un motivo para levantarte cada mañana. Eso es. En tu caso, Dani, comentas que el 100% de tu nómina, de tu ingreso por cuenta ajena, va full inversión. Es decir, se podría decir que eres libre financieramente hablando. ¿En qué punto te encuentras ahora mismo y cómo te lo planteas? Es decir, ¿te has marcado una cifra objetivo de, pues mira, mi objetivo es conseguir X euros de dividendos mensuales vía inversión, o voy a dar el salto cuando pase X cosa? Claro. Porque claro, alguien en tu situación diría, vale, si el 100% de mis gastos ya lo cubren mis inversiones, ya soy libre financieramente hablando. Claro, lo que pasa es que cuando llegas a ese punto dices, vale, yo ahora mismo sí, pero igual en unos años tenemos un crío o algo, ¿sabes? Entonces ahí ya a lo mejor este número no me vale. Luego una vez, aunque tuvieses un número que a día de hoy te puede valer, también uno dice, joder,
toda la vida estudiando, trabajando, igual no me quiero conformar con esto y quiero tener un nivel de vida un poquito más alto. O a lo mejor, a ver, que sí que es verdad que esto te da libertad en el sentido de decir, puedo emprender o puedo hacer otras cosas, pero si a lo mejor tampoco lo tienes claro, todavía dar el salto a mí me parece muy precipitado y además yo creo que somos muy jóvenes todavía. Entonces, yo para dar el salto, pues me gustaría tener una independencia financiera guapa. O sea, te quiero decir, pues más del doble de lo que tengo ahora, vamos, y más del triple, te diría. Entonces, bueno, de momento tranquilo. Pero igual luego el día de mañana me canso del trabajo, lo que sea, y digo, pues fuera, salto con menos. ¿Sabes? Eso es como todo. ¿Con cuánto quieres vivir tú? ¿Cuánto necesitas? Yo a día de hoy tengo una vida bastante frugal y con lo que tengo en las inversiones me valdría para vivir normal. Ahora, si tú quieres poder ahorrar más, poder seguir invirtiendo, poder darte algún capricho de vez en cuando, pues yo creo que de momento se me queda corto, ¿sabes? ¿Qué buscas exactamente? ¿Dejar el trabajo al 100%, reducir jornada? ¿O cuál es te ves dentro de 10 años y cómo te ves? A día de hoy es verdad que me gusta mucho mi trabajo y soy bueno, me gusta, por lo menos, bueno, no sé, igual no soy bueno, pero yo a mí mismo pienso que soy bueno. Te entiendo lo que quieres decir. Entonces, no sé, encuentro un propósito, me siento realizado y a día de hoy, pues bueno, pues ahí estoy. Pero es verdad que le meto muchas horas. Entonces, igual en unos años diría, pues podría intentar reducírmelo, pero no puedo reducírmelo porque no me van a dejar. A no ser que sea padre, pues ahí igual sí. Y entonces en ese punto, pues no me importaría. A día de hoy, si tuviese la posibilidad de seguir haciendo lo mismo, reduciéndolo, que ya no sé si igual cambiaría de puesto. No creo que pudiera seguir haciendo lo mismo, reduciendo el tiempo, pero suponiendo que sí, pues yo lo haría. Porque ahora mismo estoy en ese punto en el que si me quito un par de horas o 3, es que me va a dar igual. Porque realmente, vale, no me da igual porque ingresaré menos, pero igual me compensa, ¿no? Todo el tiempo. Al final el tiempo es dinero también. Totalmente. Y todavía, pues ahora no voy a dar ese salto, pero igual en unos años lo puedo dar perfectamente, ¿sabes? O cambiarme de trabajo a otra cosa que esté más relacionada con este mundillo, aunque gane la mitad. Decir, bueno, gano la mitad, pero tengo la posibilidad de hacerlo porque me gusta, ¿sabes? Y como tengo, pues eso cubierto, entonces, no sé. ¿Cómo ve tu entorno esto? ¿Lo sabe? Bueno, mi entorno más cercano sí, lo que pasa que, bueno, de momento yo creo que es pronto y muchas veces las personas es que te conocen pero no sé hasta qué punto se lo creen, ¿sabes? Aunque se lo enseñes es como que no sé, mucha gente pasa el tema, ¿sabes? Les dices y bah, algunos sí te hace caso, pero hay gente que es como que le da igual y le dices, tío, ¿por qué no empiezas a hacer? Y yo te ayudo, tal. Y te dicen, sí, tengo que empezar. Y luego nunca No empiezan, empiezan. a otras historias. No, es que me voy a comprar un piso, es que voy a hacer no sé qué. Bueno, pues ya, pues vale. Pues, ¿qué vas a decir? Entonces, no sé, pues la gente lo ve como algo que, no sé, si yo, por ejemplo, se lo digo a mis padres y es como que lo ven como si no fuese real, ¿sabes? Digo, bueno, pues vale. Pero me habías comentado que tu padre se invertía. Mi padre invertía en el sentido de que, pues igual hay una crisis como el COVID o pasó lo del Brexit o pasaban cosas de estas y decía, venga, pues compro Telefónica, Santander y BBVA. Y luego pasa un año o dos y las vende, porque suben y tal. Pues eso es lo que hacía, un poco por ramalazos. Es verdad que es bastante segurolas porque siempre que compra es cuando está todo, cuando todo ha caído y se ve clarísimo, compra. Si no se puede tirar 5 años sin comprar nada, porque pues, no tiene ningún problema. Sí, no es constante, es lo que quieres decir. Eso es, no le quema el dinero en ese sentido. Tiene la paciencia y la experiencia suficiente como para hacer eso. Pero yo prefiero estar siempre invertido. O sea, son maneras diferentes de verlo. El igual, de repente, cuando hay un bajón así grande, mete mucha pasta de repente, que diría yo, ¡buah, estás loquísimo! En 2 acciones o en 3 y escapa rápido. Pues bueno, es otra manera. Perfecto. Para ir cerrando, te voy a ir haciendo una serie de preguntas que se me han ido ocurriendo a lo largo de la entrevista y que me he anotado aquí en el cuaderno. Muy bien. Y a ver si te puedes mojar un poco. De tu cartera, ¿cuáles son tus 3 empresas favoritas ahora mismo?
A ver, las favoritas son las que mejor me van, porque realmente todas son iguales. O sea, para mí no hay una empresa más favorita. Bueno, habrá en unas que tendrás más convicción que otra. Ya no solo del dividendo, que eso, pues si una te genera un 3% y otra un 3%, tú mentalmente tendrás más convicción de que una se va a revalorizar más que otra a largo plazo. Eso no me puedes decir que no. Yo tengo convicción en todas, porque si no, no las invertiría. Otra cosa es que me equivoque. Pero yo convicción tengo en todas. ¿Y cuáles las que más me gustan? Las que mejor me han ido. ¿Y cuáles son? Pues ACS, ya se me ha multiplicado casi por 5. No sé, Iberdrola, me ha ido genial. No sé, los bancos, es que me han ido pero espectacular. Sí, están de locos. No sé, muchas acciones que han ido bien, pero eso igual te lo cuento ahora, igual dentro de unos años te digo, guau, pues ACS se ha ido al guano. Entonces, ¿cuál es mi favorita? Pues es que son todas, cada una cumple su función. Ya de lo que te he dicho, pues consumo defensivo, utilities, financieras, tal, pues yo tengo que tener de todo. Entonces, en un momento hay unas que lo van a hacer mejor, en otro momento otras, pero no tengo predilección por ninguna. Vale, Estoy pues muy contento con algunas, pero no es que sean mis favoritas. Vale, pues te voy a cambiar un poco la pregunta para ver si me contestas de otra manera. ¿Vale? Si hoy necesitaras liquidez por cualquier motivo, imagínate que ese colchón de seguridad no existiera o lo que sea, ¿vale? ¿De qué 3 posiciones te deshacerías primero? Lo cual sería una irresponsabilidad no tener ese colchón. Podría ignorar la cartera. No tienes opción de hacer nada, tienes que vender. Vale, pues mira, por ejemplo, tengo menos convicción, pero la compré hace tiempo. ¿Ves? Eso me gusta. Bien. No sé hasta qué punto podría ser para largo plazo. Yo la tengo y ahí se va a quedar, pero no sé hasta qué punto. Y luego ya empresas que tengo para medio plazo. Por ejemplo, Alantra yo la tengo para medio plazo. Esa algún día la voy a vender seguro, pero no la meto con dividendos, ¿entiendes? Entonces, claro, en ese sentido. Luego, pues yo qué sé, en su día, pues igual alguna empresa pequeña que has comprado porque le veías potencial, por ejemplo, esta de Prim, yo la tengo ahí. Pero yo la tuve. Claro, yo no sé hasta qué punto va a ser una empresa para toda la vida. La llevo teniendo muchos años y ahí está y va bien, entonces ahí está. Pero llegará un punto en el que al final, pues eso, son las, mira, si lo piensas, aquellas empresas en las que crea que tienen menos barreras de entrada o que no lo vea tan claro para que vayan a seguir funcionando los próximos 50 años, que igual sí, pero no lo veo tan claro. Por ejemplo, Starbucks, pues igual luego te sale otra empresa. ¿Cuáles son sus barreras de entrada? Es que no lo sé. Igual tendría que entender mejor el negocio y por eso tengo dudas, ¿sabes? A lo mejor si entiendo mejor el negocio, pues no tendría esta duda. Pero a día de hoy, a lo mejor aparece otro competidor y es que al final, no sé, ponen café, es súper caro. En algunos sitios perfecto porque no tenían café, sobre todo si viajas fuera a un país igual de la India o por ahí y ves un Starbucks, pues dices, guau, te da la vida, ¿sabes? Pues antes de ir a otro sitio y coger una cagalera de puta madre, pues estás ahí en el aeropuerto, te vas al Starbucks y dices, bueno, por lo menos. Pero para otros casos es que no lo sé. Si a mí me gusta más aquí yo en Bilbao, pocas veces habré ido al Starbucks. Prefiero ir a una cafetería. Yo aquí en España nunca, pero fuera de España siempre voy. Por eso te digo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto? Y si luego te sale otra que hace lo mismo parecido, pues no sé. Entonces, tendría que entender mejor pues, su modelo de negocio a nivel de costos, porque otro no se lo puede replicar, el tema de las franquicias. Entonces, pues igual hay razones por las que ese negocio es exitoso y otros que pretenden hacer lo mismo no. Pero independientemente de eso, yo le veo más una empresa de crecimiento que una empresa para largo plazo. No lo sé. ¿Me sabrías decir o tienes en mente ahora algún error que te haya hecho perder dinero, pero que de verdad te haya hecho aprender de errores que no vas a volver a cometer? Claro, cuando he vendido en el pasado. Por eso digo que ahora no vendo nunca. Yo cuando empecé a aprender a invertir y hacía un poco el tonto, pues yo llegué a vender empresas. Por ejemplo, Inditex en su día. Yo también la vendí. Muy, muy barata y la vendí. Ahora la tengo, porque luego la volví a comprar pues, por la época del COVID y así. Y la tengo y no la suelto ni queriendo. Pero en su día la compré todavía más barata y la vendí. Y claro, si no hubiese vendido, y por ejemplo, pues también
Yo hace unos años, con la época del COVID, claro, yo tenía, fíjate lo bueno que es tener una comunidad, hablar con la gente, aprender, porque mi broker toda la vida había sido el del Banco Sabadell y te vas a descojonar, pero es así, me metían unas comisiones de la leche, de mantenimiento y tal. Y yo en la época del COVID vendí todas las posiciones y empecé de cero la cartera. Entonces ahí también intenté recomprar todo lo que tenía y así, y más o menos lo fui haciendo, incluso algunas a un precio que igual no estaba tampoco muy barato, pero quería simplemente mantener la cartera, ¿sabes? Cuando pasaron lo de los 2 meses, para todo esto. ¿Qué broker tienes ahora? Ahora tengo ING y Interactive Brokers. Nada que ver. Claro, entonces es que yo realmente tengo ING, lo de Interactive es más bien para derivados y si me asignan la roto a ING. Pero entonces con las que operas con derivados sí que las tienes en Interactive. Claro, pero si me las asignan, me hago un traspaso a ING y listo. Vale, entendido. A ver. Si alguien quisiera saber los libros que le estás recomendando a tu chica para que aprenda a invertir, o si quieres darnos algunos libros que tú te hayas leído que sean más avanzados, ¿sabrías decirme alguna lectura que le podamos recomendar a la comunidad? Lo dejaré en las notas del episodio por si quieren mirarlos en profundidad. Te puedo decir un montón porque he leído un mogollón de libros, pero si más o menos quieres entender un poco lo que hago yo, todos los libros de Gregorio, yo empezaría por el de Papá, que es el dinero, luego me iría al de Cómo vivir de las rentas de Josan Jarque, entonces ya ibas pillando un poco más la estrategia, y luego ya el de Gregorio de la A a la Z, el de largo plazo, el de psicología. Elige uno, tu favorito. Todos. Mi favorito, bueno, si tuviese que resumir la estrategia, el de la A a la Z que ha sacado ahora, que es como un popurrí de todo, así como un recopilatorio. Pero es mejor que se lean todos los demás también porque profundizan más. Pero luego, pues yo que sé, hay otros autores, los de Peter Lynch me gustan, el de Benjamin Graham, el típico el del inversor inteligente, pues es un poco peñazo, pero aprendes cosas. Joder, es que hay un mogollón de libros, Estoy viendo aquí, yo que sé, de Morgan Housel hay bastantes, luego de... no sé, es que tengo un mogollón de libros. Incluso hay uno que estoy viendo aquí que es el de Panamés, que también me lo leí en su día, me gustó. No sé, creo que leer es bonito, es importante, te enriquece la mente, no solo inversiones, también de todo. Y gracias a la lectura también en cierto modo acabé en este mundo. Así que leer es importante. ¿Alguna fuente más, aparte de estos libros que ya me he anotado, todos los que me ha dado tiempo, que pondré en las notas, que en estos años hayas dicho, jolín, ¿cuánto he aprendido de esto? No tiene que por qué ser libros. ¿Cuánto he aprendido de esto? Bueno, pues no sé, de una newsletter, de mi cuenta de Twitter. La comunidad, claro, la comunidad de Twitter. Mira, yo cuando hicimos lo de la ponencia en Valencia, uno de los canales que puse en la foto fue el tuyo, por supuesto. Sí. Porque tu canal está muy bien. Además, es que metes de todo, de unas estrategias, de otras, desde, por ejemplo, tienes vídeos hasta de cómo interpretar una nómina. Exacto. Lo del match betting, que es todo random, ¿sabes? Pues, o sea, es finanzas personales, es dinero, es... Claro, por eso, o sea, que es muy completo. Entonces, canales como el tuyo a mí me encantan. Evidentemente, Gregorio Hernández. Luego, pues gente incluso, fíjate, en Twitter vas a decir, vale, evidentemente, pues toda la gente del dividendo, pues luego el dividendo, todos estos de, yo qué sé, el profesor, evidentemente Gregorio, Josan, Carlos de inversión de dividendos, que también estuvo por aquí. Todos estos, todos, vale, pero luego aparte, fíjate, yo le sigo a Ipar, por ejemplo, que le entrevistaste tú y es muy buena gente. Y a pesar de hacer una estrategia diferente, pues yo me fijo en cosas que hace y he aprendido mucho con él también. Por ejemplo, lo de la app esta de, ¿cómo se llama? La del móvil. ¿Cómo es? Stock Events. Esa la descubrí por él. Y muchas veces pues te enteras de cosas en Twitter porque ponen, esta empresa subió el dividendo, esta empresa da estos resultados. Por ejemplo, la cuenta de Deepgrow, joder, esa está hasta muy bien. De cuentas que siguen otras estrategias siempre puedes aprender muchísimo. Claro. O sea, yo tengo un batiburrillo, es lo que tú comentas, pero porque yo no me cierro las puertas a nada. Y lo que hoy se ajusta a mí puede que mañana no, por circunstancias X o Y, y tenga que cambiar de estrategia y tampoco pasa nada. Y a mí me gusta mucho y me hubiese gustado que me hubieses llevado más la contraria, porque la gente que me lleva la contraria me hace pensar. ¿Sabes? Yo cuando veo a gente que se mete con el tema de los dividendos, me hace ser consciente de sus debilidades. Y entonces yo valoro y digo,
por ejemplo, como la retención, las retenciones, ¿no? de los impuestos y todo esto. A pesar de ello, ¿me compensa? Sí o no. Si la respuesta es sí, adelante, pero siendo consciente de lo que estoy haciendo y hacia dónde voy. Y creo que eso es lo más importante. Por eso la diversidad de opiniones te enriquece un montón. Creo que cerrarse en banda no es bueno y no es interesante. De hecho, te va a hacer ser mejor en lo tuyo escuchar opiniones contrarias, porque vas a dominar más lo que tú haces. Exacto, a ver, es que hay cosas que son obvias. No sé, pues que las retenciones de esos dividendos que vas cobrando es peor porque te va a hacer crecer la bola de nieve más lentamente, entre comillas, sí, obviamente. Pero es que da igual, porque igual tú te sientes muchísimo más cómodo con esa estrategia así, y otro que invierta a largo plazo, se indexe y vea una caída de un 15% por ser optimista, se hace caca, vende todo y no vuelve a invertir nunca. Entonces es que da igual qué es más rentable, qué es menos rentable. Aquí al final también, ojo, que de esto no hemos hablado, pero cada uno busca una rentabilidad en sus inversiones diferente. Hay gente que con un 4% de estos inmuebles está contento, lo gestiona él, los tiene debajo de su casa los inmuebles y se olvida. Y otras personas más ambiciosas que digan, vale, quiero multiplicar mi patrimonio y, no sé, una entrevista que grabé hace unos días, que será la próxima que se publique, que ya se habrá publicado cuando salga este episodio, que buscaba unas rentabilidades de doble dígito que a mí me asustaron, ¿no? Pero era su estrategia. Aquí al final cada uno busca una TIR diferente, tiene una situación en casa diferente, ha mamado unas cosas diferentes que le hacen ver la inversión de una manera u otra, y a mí por eso, ¿sabes?, que no me gustan las disputas de esto es mejor que esto, porque considero que jamás va a haber algo que es mejor que otro. Obviamente para unas personas van a ser mejores unas cosas y para otros otras, y ya está. Mi abuelo, sin ir más lejos, en su día, pues el hombre metía en depósitos a plazo fijo y estaba más contento que unas castañuelas, ¿sabes? Pues ya está. O sea, si es que cada uno con hacer algo es mejor que no hacer nada. Y luego yo por eso me gusta también debatir, ya por acabar, el tema de cuando me dicen, sí, el interés compuesto lo interrumpes con la retención de origen, pero dices, vamos a ver, si tú tienes, imagínate, un ETF de dividendos, pues dices, ese ETF, yo no he visto ninguno que te vaya creciendo todos los años de manera constante y sostenida el dividendo. Pero si te lo crece, imagínate que sí, y te lo crece por encima de la inflación, la rentabilidad inicial suele ser más baja. En cambio, en una cartera de dividendos, a pesar de esa retención de origen, tienes, por un lado, interés compuesto en la revalorización de la cartera. Por otro lado, interés compuesto en que esas rentas las reinviertes, porque coges ese dinero y lo reinviertes. Ahí tienes interés compuesto. Y el tercer interés compuesto que tienes es en que los propios dividendos van creciendo año a año. Entonces, tú no tienes esas tres en un ETF. Entonces, porque no te van creciendo los dividendos a lo largo de los años a esas tasas, o por lo menos la rentabilidad inicial de la que partes en los ETFs que hacen eso es más baja. Yo sí veo estos que son de reparto, por ejemplo, los que venden opciones, los de... Sí, el sí, estos. Esos, claro, yo le veo muy bien atractiva la rentabilidad inicial, pero el patrimonio no se revaloriza por encima de la inflación y tampoco esas rentas crecen por encima de la inflación, entonces no me vale. No, o sea, yo los veo como vehículos puramente de rentas, pero luego realmente revalorización... Claro, yo para vivir de esos tendría que estar reinvirtiendo parte de eso. Exacto. Y si yo reinvierto parte de eso, compenso ese efecto, pero entonces ya no es una rentabilidad tan espectacular. Entonces, claro, por eso, que al final realmente las cosas, por eso la divulgación está bien en ese sentido y constructivamente por debatir, porque uno te dice, joder, pues fíjate en esto, y el otro te dice, ya, pero por esto. Entonces igual a uno se le ocurre una idea que a ti no se te había ocurrido, te hace pensar y te hace a lo mejor ver con mejores ojos otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que para eso está todo, para... tener esta comunidad, pues aprender los unos de los otros. Evidentemente yo voy a contar mi historia, qué es lo que sé hacer, y otro que será máquina, como esa persona que has entrevistado, que ya lo veré, porque que hace un doble dígito y le va bien. Oye, pues esa persona te contará lo que ella conoce. Exacto, totalmente. Nosotros, gracias a ti lo podremos aprender. Entonces es eso. Pues así es, Dani, no se me ocurre nada más que preguntarte. Voy a dejar en las notas del episodio enlace a tu cuenta de Twitter por si te quieren seguir, aunque tienes que estar más activo. Es que ya has visto, yo intento disfrutar también
de la vida, que la mejor inversión también a veces es la uno hago mismo. con mi gente, conmigo mismo y viviendo la vida también, haciendo deporte, quedando con los amigos, con la novia, entonces no me da la vida para todo, pero siempre que puedo intento poner cosas interesantes, o sea, no pongo mucho, pero cuando pongo algo suele ser interesante. Para cerrar, si quisieras dar algún consejo para alguien que aún no se haya animado a invertir y que quiera dar el paso, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Y con eso cerraríamos. Pues yo le diría a esa persona que le dé la oportunidad a este mundo, luego ya que valore, si luego no le gusta y tal, pues bueno, pero que le dé una oportunidad, aunque sea, porque realmente te cambia la vida y creo que hay una diferencia muy grande y cada vez mayor entre las empresas, entre las personas de la sociedad que invierten y las que no invierten. Cada vez las diferencias son más grandes. Y para que la sociedad sea mejor, yo creo que es fundamental, más que nunca, invertir a día de hoy. Invertir en cosas que se entiendan, en cosas sencillas, aprender, evidentemente no hacer nada que no se entienda, pero sí darle una oportunidad a todo esto porque es que tú misma lo puedes decir. O sea, a nosotros nos ha cambiado la vida. Totalmente. Pues nada, Dani, si quieres decir algo más y si no, mil millones de gracias por pasarte por aquí. Ha sido un verdadero placer. Pues el placer ha sido mío. Lo único que tengo que añadir es que estoy muy agradecido porque me hayas traído aquí y nada, pues darte las gracias. Espero que haya gustado, aunque hablo más que un loro, pero bueno, si ha servido para algo, pues me alegro. Venga, perfecto. Gracias, Dani. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si estás escuchándolo desde tu plataforma favorita, suscríbete para no perderte los próximos y déjame un me gusta. Es la mejor forma de apoyar este contenido y saber que realmente te aporta valor. Y antes de irte, te leo en comentarios. Cuéntame qué te ha parecido el episodio, qué idea te llevas o simplemente qué tema te gustaría escuchar próximamente. Gracias por estar al otro lado y por formar parte de Objetivo Libertad Financiera.